Millonario encuentra a sus padres abrazando a sus gemelos bajo la lluvia. Lo que hizo fue increíble. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. En el episodio de hoy, tenemos una narración que les llegará a lo más profundo del corazón y les encenderá la indignación, titulada Millonario encuentra a sus padres abrazando a sus gemelos bajo la lluvia. Lo que hizo fue increíble. Les ruego que si valoran a su familia, se suscriban ahora mismo y le den un fuerte me gusta para apoyar nuestro trabajo y que estas historias sigan llegando a más personas. Aquella noche, la lluvia no se limitaba a caer, sino que golpeaba con una hazaña inexplicable. Parecía como si el cielo sobre la vasta capital hubiera decidido castigar al mundo, desatando una furia líquida que convertía las calles en ríos turbulentos de lodo y una profunda desesperación. Y justo allí, en el epicentro de esa oscuridad pavorosa, bajo el precario refugio que ofrecían las ramas de un árbol anciano que apenas conseguía mitigar la violencia del aguacero, se desarrollaba la escena más desoladora que cualquier ser humano pudiera presenciar. No se trataba de vagabundos, aunque el barro que manchaba sus ropas gastadas pudiera sugerir lo contrario. Eran don Anselmo y doña Isabel, dos almas que sumaban más de 7 décadas de una vida honesta, de un trabajo incansable, ahora reducidos a dos figuras trémulas abrazadas contra el suelo húmedo y helado. Pero su temblor no era por ellos mismos, sus lágrimas no brotaban por el frío que ya se les había filtrado hasta los huesos, entumeciendo sus articulaciones fatigadas por los años. Lloraban porque, en el centro de ese abrazo desesperado, resguardaban lo único que verdaderamente les importaba en ese universo de tormenta. Dos pequeños bultos, envueltos en mantas completamente empapadas, sus queridos nietos, los gemelos de Ricardo, su único hijo. Dos bebés que apenas contaban con 1 año de vida y cuyo silencio era la daga más afilada en el corazón de doña Isabel. Anselmo, ya no los oigo, gritó ella con una voz rota, un susurro que apenas lograba sobreponerse al estruendo ensordecedor de los truenos. Están demasiado fríos, mi viejo, están demasiado fríos. Don Anselmo, con el rostro surcado por una mezcla de lágrimas y gotas de lluvia, intensificó el abrazo, intentando inútilmente transferir el escaso calor que le restaba en su cuerpo envejecido a esos dos seres diminutos e indefensos. No te des por vencida, Isabel, suplicó él, elevando la mirada hacia un cielo negro como la boca de un lobo, buscando un milagro que no llegaba. Dios no puede permitir que esto suceda. Resiste un poco más, mujer. Por favor, resiste por ellos. La estampa era de una brutalidad insoportable. Dos ancianos, desechados por la crueldad humana, utilizando sus propios cuerpos como un frágil escudo contra la furia de los elementos. El nivel del agua subía con una velocidad alarmante alrededor de sus piernas entumecidas. Un vehículo pasó a lo lejos, sus neumáticos levantando una cortina de agua sucia que los salpicó, su conductor ignorando por completo las sombras acurrucadas bajo el árbol. La indiferencia del mundo dolía infinitamente más que el granizo que había comenzado a picar su piel. Antes de que conozcas cómo este instante preciso cambiará para siempre el destino de esta familia y la increíble acción que el millonario tomó al encontrarlos, te hago una petición rápida desde el fondo de mi corazón. Asegúrate de estar suscrito al canal y presiona el botón de me gusta. Si tienes familia, si amas a tus padres con toda tu alma, hazlo en este momento. Continuamos con la historia. El rugido de un motor se escuchó, pero sonaba distinto a los demás. No era el pasar indiferente y monótono de un desconocido. Era el sonido inconfundible de un motor llevado a su límite, el chirrido de unas llantas derrapando sobre el asfalto mojado con la urgencia que solo la vida o la muerte pueden inspirar. Un par de faros de xenón, potentes y afilados, rasgaron la oscuridad, iluminando el árbol solitario como si fuera el reflector principal en un escenario trágico. El automóvil, un deportivo europeo de alta gama, claramente no diseñado para tal terreno, se trepó a la acera sin la menor consideración por su costosa suspensión. La puerta del conductor se abrió de golpe incluso antes de que el vehículo se detuviera por completo. «Mamá, papá». El grito atravesó la noche como un relámpago. Era Ricardo. Su traje italiano, confeccionado a la medida, sus zapatos de diseñador que costaban una fortuna. Todo eso perdió su valor en una fracción de segundo. Corrió con una desesperación que nunca antes había experimentado, tropezando con el fango, cayendo sobre sus rodillas y poniéndose de pie de inmediato sin sentir el más mínimo dolor, consumido únicamente por un pánico absoluto. Cuando finalmente llegó hasta ellos, su universo personal se detuvo. Ver a su padre, aquel hombre robusto que le había enseñado a dar sus primeros pasos, temblando incontrolablemente con los labios de un color morado antinatural. Ver a su madre, la mujer que le daba su bendición cada mañana antes de salir, con la mirada vacía,
aferrada a sus hijos como si su propia vida dependiera de ello. Ricardo, sollozó don Anselmo con un hilo de voz que sonaba a una despedida definitiva. Los niños, hijo, por favor, salva a los niños. Ricardo se arrojó al suelo sin dudarlo. No le importó el lodo que manchaba su ropa de miles de dólares, no le importó la lluvia gélida que lo empapaba. Con manos temblorosas, tocó la frente de uno de los gemelos. Leo estaba helado, como una pequeña estatua de mármol. Tocó, Alicia. Su respiración era tan superficial que apenas lograba mover la manta mojada. No, no, de ninguna manera, no. Gritó Ricardo, un sonido gutural, primitivo, que brotó desde sus entrañas. Dios mío, no me hagas esto. Con una fuerza que solo puede nacer de la más pura desesperación, Ricardo levantó a su madre en brazos, quien todavía se aferraba a uno de los bebés. Notó que pesaba muy poco, alarmantemente poco, como un pajarito herido y frágil. Acto seguido, ayudó a su padre a incorporarse, empujándolo suavemente hacia el coche mientras sostenía al otro bebé contra su pecho, protegiéndolo con el calor de su propio cuerpo y la tela de su saco. «Vamos al coche, deprisa», ordenaba Ricardo, mientras las lágrimas se confundían con la lluvia en su rostro desencajado. Los acomodó en el interior del vehículo, sobre los asientos de cuero que rápidamente comenzaron a calentarse, y puso la calefacción a la máxima potencia. El cambio brusco de temperatura provocó que doña Isabel emitiera un gemido de dolor y alivio. Ricardo observó por el espejo retrovisor mientras arrancaba el coche a una velocidad vertiginosa. Sus padres estaban allí, devastados, humillados, al borde de la hipotermia, pero estaban con vida. Sin embargo, mientras se lanzaba por las avenidas desiertas rumbo al hospital privado más cercano, ignorando los semáforos en rojo, una pregunta ardía en su mente con más intensidad que la fiebre de la rabia que lo consumía. Una pregunta que lo estaba devorando por dentro. Él los había dejado en su mansión, en su hogar, un lugar con seguridad privada, con calefacción central, con toda la comida que pudieran desear. Los había dejado al cuidado de la mujer con la que planeaba casarse en apenas 2 semanas. ¿Qué demonios pasó?, susurró Ricardo, apretando el volante con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. ¿Por qué estaban en la calle, abandonados a su suerte? Don Anselmo, desde el asiento trasero, con la voz entrecortada por el temblor incesante de sus dientes, pronunció la frase que estaba destinada a desatar el infierno. Fue ella. Ella nos dijo que ensuciábamos la casa, hijo. Dijo que olíamos a vejez y nos echó. Nos arrojó a la calle como si fuéramos perros. El silencio que siguió a esa terrible confesión fue más denso y pesado que la propia tormenta. Ricardo no pronunció una sola palabra, pero en su mirada, reflejada en el espejo, ya no había rastro de miedo. Había algo mucho más peligroso. Había una promesa silenciosa de guerra. Mientras el deportivo devoraba los kilómetros que los separaban del hospital, Ricardo se juró a sí mismo que si sus hijos o sus padres sufrían la más mínima secuela permanente, la mujer responsable de aquel acto atroz desearía con todas sus fuerzas no haber nacido jamás. Pero lo que él ignoraba en ese momento era que la crueldad de Valeria había llegado mucho más lejos de lo que su mente podía concebir. Para comprender la profundidad de la maldad que puede anidar en el corazón de una persona, es necesario que retrocedamos 24 horas en el tiempo. Apenas un día antes, el sol resplandecía sobre la exclusiva y opulenta zona de los Cerros. La mansión de Ricardo era un verdadero monumento al éxito, con jardines meticulosamente cuidados, fuentes de cantera que susurraban melodías de agua y un diseño interior que parecía extraído de las páginas de una revista de arquitectura de lujo. Ricardo, a sus 35 años, aparentemente lo tenía todo, o al menos eso era lo que él creía. Había quedado viudo 2 años atrás, un dolor que estuvo a punto de destrozarlo, pero que logró superar gracias al amor incondicional de sus padres y a la llegada de sus gemelos, Leo y Lucía, quienes ahora, con 1 año de edad, comenzaban a dar sus primeros y tambaleantes pasos. Esa mañana, el ambiente en la residencia era de un ajetreo palpable. Ricardo tenía que emprender un viaje de negocios de vital importancia al norte del país, una fusión empresarial que garantizaría el futuro económico de sus hijos por varias generaciones. «¿Llevas todo lo que necesitas, mi niño?», preguntó doña Isabel al entrar en la espaciosa habitación de Ricardo. Vestía un atuendo sencillo y limpio, pero notablemente modesto, que creaba un fuerte contraste con el lujo que la rodeaba. En sus manos sostenía un recipiente con comida. «Te he preparado unos guisados para el viaje. No quiero que andes comiendo porquerías en el aeropuerto». Ricardo esbozó una sonrisa llena de ternura y recibió el obsequio como si se tratara del más valioso de los tesoros. Depositó un beso en la frente arrugada de su madre. «Gracias, mamá».
siempre preocupándote por mí como si todavía tuviera 5 años. De mi vida. Para mí siempre serás mi niño, le respondió ella, y sus manos, curtidas por décadas de trabajo y amor, le acomodaron con delicadeza el cuello de la camisa de seda. En ese preciso instante, la atmósfera de la habitación se transformó con la entrada de Valeria. Era alta, escultural, una visión de la perfección moderna ataviada de pies a cabeza con las marcas más exclusivas. Valeria era la prometida de Ricardo. Llevaban apenas 6 meses de una relación vertiginosa, durante la cual ella se había esmerado en interpretar el papel de la mujer perfecta, atenta, desbordantemente cariñosa con los niños y exquisitamente respetuosa con los abuelos. O, al menos, esa era la fachada que Ricardo, en su anhelo por reconstruir una familia, era capaz de percibir. «Amor», exclamó Valeria con una sonrisa tan radiante y perfecta que parecía sacada de un comercial de dentífrico, deslizándose hacia él para depositarle un beso superficial en la mejilla, un roce que apenas transmitía calor. «El chofer ya está aguardando. Se te va a hacer tarde para tomar el vuelo». La mirada de Valeria se desvió hacia el recipiente con comida que Ricardo sostenía, y una mueca casi imperceptible de asco se dibujó en sus labios por una fracción de segundo, pero la ocultó con la velocidad de una profesional tras otra sonrisa forzada. «Ah, Isabel, qué gran detalle», comentó Valeria, su tono de voz bañado en una dulzura tan empalagosa que resultaba artificial. «Pero Ricardo tiene acceso al salón VIP del aeropuerto, seguramente comerá algo allí, ¿no es así, cielo?» Ricardo, ajeno por completo a la sutil malicia que flotaba en el aire, negó con la cabeza mientras guardaba con cuidado el recipiente en su maletín de cuero de $5.000. «De ninguna manera. La comida que prepara mi madre es superior a la de cualquier chef de renombre». Valeria Azarcade. Ricardo tomó las manos de su prometida y las de su madre, uniéndolas en un gesto simbólico. «Lore, me ausento únicamente por un par de días. Te estoy encomendando lo más sagrado que poseo en este mundo. Mis padres y mis gemelos. Ya sabes que a mi papá le molestan las rodillas cuando hay humedad. Y Lucía necesita su nebulizador si comienza a toser. No tienes que preocuparte por absolutamente nada, mi amor», respondió Valeria, acariciando la mejilla de Ricardo con una ternura estudiada. «Los cuidaré como si fueran mi propia sangre. Van a estar tratados como reyes. Tú solo vete tranquilo, cierra esos negocios millonarios y regresa pronto para que celebremos nuestra fiesta de compromiso». En ese momento, don Anselmo entró en la habitación cargando a los 2 bebés, uno en cada uno de sus fuertes brazos. Los niños reían a carcajadas mientras tironeaban de los bigotes blancos de su abuelo. «Aquí están los 2 campeones de la casa. Vengan a despedirse de su papá», dijo don Anselmo, con un orgullo que no le cabía en el pecho. Ricardo abrazó a sus hijos con fuerza, aspirando su aroma a bebé, esa fragancia que le anclaba a la vida y le proporcionaba una paz inmensa. Luego, se volvió para abrazar a su padre. «Papá, cualquier cosa que lleguen a necesitar, lo que sea, se lo piden a Valeria o a cualquiera de los empleados. Ustedes son los dueños y señores de esta casa en mi ausencia. Vete en paz, hijo. Que Dios te bendiga y te acompañe», replicó don Anselmo, dándole una palmada en la espalda. La despedida fue emotiva, un torrente de amor familiar. Ricardo subió al lujoso automóvil con el corazón ligero, plenamente convencido de que dejaba a su familia protegida en las manos más capaces y amorosas. Observó por la ventanilla cómo Valeria agitaba la mano con una sonrisa radiante, flanqueada por doña Isabel y don Anselmo. La imagen parecía la postal perfecta de una familia feliz y unida. Sin embargo, en el instante en que el coche de Ricardo cruzó el imponente portón de la propiedad y dobló en la esquina, desapareciendo por completo de su vista, la escena en la entrada de la mansión se transformó de manera drástica y aterradora. Fue como si un interruptor se hubiera accionado, apagando de golpe toda la luz y el calor. La sonrisa de Valeria se desvaneció, reemplazada por una expresión de frialdad glacial y un desprecio absoluto. Se sacudió la mano con un gesto de repugnancia, como si el mero contacto con doña Isabel la hubiera contaminado. «Bueno», dijo Valeria, su voz despojada de cualquier rastro de dulzura, ahora seca y cortante como un trozo de vidrio roto. «Se terminó la función». «Disculpe, señorita Valeria», preguntó doña Isabel, completamente confundida por el cambio tan abrupto y violento. Valeria se giró para enfrentarlos, recorriéndolos con la mirada de arriba abajo con una arrogancia que helaba la sangre. «Dije que el teatro se ha acabado. Estoy completamente harta de tener que fingir que me agrada su presencia en esta casa. Apestan a grasa, a una pobreza que se pega. Y esos niños», señaló a los gemelos con un dedo acusador, «son absolutamente insoportables.
todo el santo día llorando, todo el día ensuciándolo todo. Pero son sus nietos, son los hijos de Ricardo. Balbuceó don Anselmo, abrazando con más fuerza a los bebés, quienes parecían percibir la tensión en el ambiente y comenzaban a inquietarse. Son un maldito estorbo, sentenció Valeria con veneno en cada sílaba. Escúchenme con mucha atención. Mientras Ricardo no esté, las reglas del juego cambian radicalmente. No los quiero ver en la sala principal, no los quiero en el comedor, y definitivamente no los quiero cerca de ninguna de mis pertenencias. Se van a quedar en el cuarto de servicio que está al fondo del jardín, y más les vale procurar que esos mocosos no hagan ni el más mínimo ruido, porque tengo migraña. Señorita, exclamó doña Isabel, profundamente ofendida pero esforzándose por mantener la dignidad. Esta es la casa que construyó mi hijo. Él no está aquí, gritó Valeria, acercándose peligrosamente a la anciana, con el rostro desencajado por la ira. Aquí la que manda soy yo. Soy la futura señora de esta casa. Así que tienen dos opciones. O me obedecen y se esconden como las ratas que son, o se van a arrepentir muy amargamente. Valeria chasqueó los dedos y el jefe de seguridad, un hombre corpulento que pareció dudar por un instante pero que claramente temía perder su bien remunerado empleo, se acercó con la cabeza gacha. Lleva sus pertenencias al cuarto de atrás y después cierra la puerta de la cocina con llave. No quiero que entren a robar comida durante la noche. Don Anselmo sintió como la sangre le hervía en las venas, pero su mirada se posó en los rostros inocentes de los bebés y se tragó su orgullo. No podía enfrentarse a ella en ese momento, no con los niños en brazos. Tenían que aguantar 2 días, solamente 2 días. Vámonos, Isabel, dijo el anciano con una voz temblorosa, cargada de una derrota que no merecía. Vámonos a ese cuarto. No le demos el gusto de vernos llorar. Los dos abuelos caminaron con la cabeza gacha hacia la parte trasera de la propiedad, humillados y desterrados en su propio hogar. Valeria los observó marcharse con una sonrisa de perversa satisfacción, sacando su teléfono para llamar a sus amigas. Amiga, por fin se fue el pesado de Ricardo. Sí, tengo la casa para mí sola. Bueno, casi sola. Tengo un par de plagas en el patio trasero, pero ya me encargaré de fumigarlas si se vuelven muy molestas. Vénganse para acá. Vamos a descorchar esas botellas de vino carísimo que tiene guardadas. Lo que Valeria no sabía era que su pequeño y efímero reinado de terror estaba a punto de colisionar con una tragedia climática de proporciones épicas y, peor aún, con un error fatal de cálculo: subestimar la fuerza del amor de unos abuelos. Esa misma tarde, mientras ella reía a carcajadas con sus amigas en la sala climatizada, en el cuarto de servicio, un espacio húmedo y sin ventilación adecuada, uno de los gemelos comenzaba a mostrar serias dificultades para respirar. Y cuando doña Isabel, en su desesperación, intentara llegar a la casa principal para buscar el nebulizador, se desataría la cadena de eventos que los dejaría a todos a merced de la tormenta. La crueldad apenas había mostrado su verdadero rostro. La humillación en la mansión. Mientras Ricardo volaba a miles de pies de altura rumbo al norte, con la falsa tranquilidad de que su familia estaba segura y bien cuidada, en la mansión de los Cerros se estaba gestando una atmósfera irrespirable y cruel. El cuarto de servicio al que Valeria había desterrado a los ancianos y a los bebés no era una habitación de huéspedes, sino un cuartucho lúgubre y húmedo destinado a almacenar herramientas de jardinería y cajas viejas. Contaba con una pequeña cama individual donde apenas cabía una persona y un catre desvencijado y oxidado. No había ventilación, solo una ventanita alta y sucia por donde se filtraba una luz mortecina, y el aire estaba viciado por un penetrante olor a humedad y pesticidas. Intenten imaginar la escena, queridos amigos. Don Anselmo, un hombre que había dedicado 40 años de su vida a trabajar bajo el sol abrasador para poder darle una educación a su hijo, ahora se encontraba sentado sobre una caja de cartón, intentando abanicar a los gemelos con un trozo de periódico viejo. El calor dentro de ese espacio era sofocante, agobiante. Hace demasiado calor, viejo, susurró doña Isabel mientras limpiaba con un pañuelo el sudor que perlaba la frente de la pequeña Lucía. La niña se está poniendo muy roja, necesita aire fresco. Ya lo sé, mi vida, ya lo sé, respondió Anselmo, con la impotencia grabada en cada una de las arrugas de su rostro. Pero ya oíste lo que dijo esa mujer. Si salimos de aquí, nos va a ir mucho peor. Los bebés, Leo y Lucía, acostumbrados a la mullida comodidad de su cuna y al ambiente climatizado de la casa principal, comenzaron a llorar. Al principio fue un quejido suave, pero el calor, la incomodidad y el hambre creciente los irritaron profundamente. El llanto escaló en volumen, rebotando con estridencia en las frías paredes de concreto de esa improvisada prisión. Mientras tanto,
En la casa principal, la realidad era obscenamente diferente. Valeria había invitado a dos de sus amigas, Tatiana y Brenda, tan frívolas y crueles como ella. Se encontraban en la espaciosa sala principal, bebiendo el champán que Ricardo reservaba para ocasiones especiales y riendo a carcajadas. No puedo creerlo. Vale, decía Tatiana mientras se retocaba el labial con un espejito de oro. ¿De verdad encerraste a tus futuros suegros en el cuarto de herramientas? Ay, por favor, Tati, respondió Valeria, sirviéndose otra copa de la burbujeante bebida. No los encerré, simplemente los reubiqué en el lugar que les corresponde. Ricardo tiene la pésima costumbre de permitir que esa gente del pueblo lo invada todo. Hulana Rancho, a Fertenga. Y yo no voy a permitir que mi fabulosa fiesta de compromiso se vea arruinada por un par de viejitos tosiendo y unos bebés gritando sin parar. Eres terrible, se rió Brenda. Pero te entiendo perfectamente, la servidumbre y la familia pobre, siempre lo más lejos posible. De repente, el llanto agudo de los gemelos se escuchó a lo lejos, un sonido lastimero que atravesó el jardín y se coló por las ventanas abiertas de la sala. Valeria frunció el ceño, su rostro perfecto contorsionándose en una mueca de pura ira. «¿Escuchan eso?», dijo, dejando la copa con un golpe seco sobre la mesa de cristal. Les ordené que los callaran. Les advertí que no quería escuchar ruidos. En el cuarto de servicio, la situación había alcanzado un punto crítico. Lucía no paraba de llorar y había comenzado a toser. Era esa tos seca, perruna, que doña Isabel conocía demasiado bien y que siempre era el preludio de una crisis respiratoria. Anselmo, la niña necesita su medicina, dijo Isabel, con el pánico comenzando a asomar en sus ojos. Y necesita agua fresca para preparar la leche. El agua de la llave de aquí sale turbia. No puedo darle esto. Isabel, por favor, no vayas, le advirtió Anselmo. Es mi nieta, Anselmo, lo interrumpió ella, poniéndose de pie con una determinación inquebrantable, cargando a Lucía en sus brazos mientras Leo se quedaba con el abuelo. Ricardo me los encargó a mí. Si a esta criatura le sucede algo por mi cobardía, jamás me lo perdonaré. Voy a ir a la cocina, tomaré agua del filtro, cogeré la medicina que se quedó en la pañalera en la entrada y regresaré de inmediato. Ni siquiera se darán cuenta. Doña Isabel salió del cuartucho, cruzando el jardín trasero con un paso tan rápido y sigiloso como sus años se lo permitían. Su corazón latía con una fuerza desbocada, no por temor a la furia de Valeria, sino por el terror de que algo malo le pasara a su nieta. De no estar a la altura de la confianza de su hijo. Se deslizó por la puerta de servicio que daba a la cocina, un espacio inmaculado y silencioso en esa área de la mansión. Con manos que temblaban de forma incontrolable, logró llenar el biberón con el agua purificada del costoso sistema de filtrado. Pero el destino, queridos amigos, en ocasiones juega con cartas marcadas. Justo en el instante en que Isabel se disponía a salir sigilosamente, escuchó el eco inconfundible de unos tacones de aguja resonando en el pulido mármol del pasillo. Quiero que me digan quién dejó esta puerta abierta. Era la voz de Valeria, afilada y cargada de irritación. Isabel, paralizada por el pánico, intentó ocultarse detrás de la enorme isla central de la cocina, pero Lucía, percibiendo la oleada de tensión que emanaba de su abuela, soltó un llanto fuerte y agudo que cortó el silencio. Valeria irrumpió en la cocina como un torbellino de furia. Al descubrir a la anciana allí, acurrucada, intentando proteger a la bebé, sus ojos destellaron con una maldad pura y sin diluir. «Te advertí que no te quería aquí», gritó Valeria, haciendo que la anciana se sobresaltara. «Señorita, por favor, se lo ruego», suplicó Isabel mientras se ponía de pie con dificultad. «Solamente vine por un poco de agua. La niña tiene mucha sed, se siente muy mal. Fíjese cómo está sudando». «No es mi problema», chilló Valeria con desdén. «Estás contaminando mi cocina con tu presencia. Largo de aquí». Valeria avanzó de forma amenazante, con el cuerpo tenso y una mirada depredadora. Isabel, actuando por un puro instinto maternal de proteger a la criatura en sus brazos, comenzó a retroceder torpemente. Sus pasos eran vacilantes, buscando espacio en una cocina que de repente parecía haberse encogido. En su retirada, su talón chocó contra una delicada mesita auxiliar de caoba pulida que flanqueaba la entrada al desayunador. Sobre su superficie de mármol reposaba un exquisito jarrón de porcelana de Sèvres, una antigüedad invaluable que Ricardo había traído de un viaje a Europa. Todo sucedió en una fracción de segundo que se sintió como una eternidad, como si el tiempo se hubiera vuelto denso y pesado. El codo de Isabel apenas rozó la panza del jarrón. El objeto, de un azul cobalto profundo con escenas pastorales pintadas a mano, se tambaleó peligrosamente sobre su base. Isabel,
Con el corazón en la garganta, intentó atraparlo con la mano que le quedaba libre, pero sus dedos apenas rozaron la porcelana fría mientras su otro brazo aseguraba a la bebé. El jarrón se precipitó al vacío. El estallido fue agudo y cristalino, un sonido que pareció desgarrar el propio aire de la opulenta cocina, haciéndose eco en el silencio que siguió, un silencio que duró 3 segundos eternos y ensordecedores. Valeria observó los 1000 fragmentos esparcidos por el suelo y luego levantó la vista hacia Isabel. Su rostro se congestionó, pasando del rojo de la ira al pálido de una furia asesina. «Anciana estúpida. Inútil», bramó Valeria, perdiendo por completo la compostura y abalanzándose sobre ella. «Esa pieza valía más de lo que tú y toda tu miserable familia ganarán en 100 vidas». «Fue un accidente», sollozaba Isabel, apretando a Lucía contra su pecho, quien ahora gritaba aterrorizada por la violencia de la escena. «Se lo pagaremos, Ricardo se lo repondrá». «Ricardo no está», rugió Valeria, agarrando a Isabel por el brazo con una fuerza brutal, clavándole sus uñas largas y afiladas. «Y tú no estarás aquí para contárselo. Estoy harta de ustedes». Las amigas de Valeria, atraídas por el escándalo, llegaron corriendo a la cocina. «¿Qué sucede?», preguntó Tatiana, con los ojos muy abiertos. «Esta vieja rompió el jarrón de Sébres», señaló Valeria, adoptando al instante el papel de víctima agraviada. «Mírala. Se metió a la cocina a escondidas. Seguramente quería robarse la platería y en su torpeza rompió el jarrón». «No, eso no es verdad», sollozaba Isabel, con el alma rota. «Solo vine por agua para la niña». «Khaled». Valeria le dio un empujón violento que casi hace caer a la anciana junto con la bebé. «Lárgate de mi vista ahora mismo». Doña Isabel huyó de la cocina, llorando desconsoladamente, sintiendo una humillación tan profunda como nunca antes en sus 65 años de vida. Corrió de regreso al cuarto de servicio, donde don Anselmo la esperaba consumido por la angustia. «¿Qué ha pasado, mujer? ¿Estás bien?», preguntó él al verla entrar temblando de pies a cabeza. «¿Rompí algo, Anselmo?». «Fue sin querer, pero ella se transformó en un demonio». Isabel apenas podía articular las palabras. «Tiene el diablo adentro, viejo. Tenemos que llamar a Ricardo». «No tengo señal aquí», dijo Anselmo, mirando la pantalla de su viejo teléfono móvil. «Y tú dejaste el tuyo en la sala cuando llegamos». De repente, la puerta del cuartucho se abrió de golpe. No era Valeria. Eran 2 guardias de seguridad, hombres grandes y corpulentos, armados, con una expresión de profunda vergüenza en sus rostros. Detrás de ellos, a varios metros de distancia, enmarcada por la puerta trasera de la casa, se encontraba Valeria con los brazos cruzados y una sonrisa de triunfo en los labios. «Sáquenlos», ordenó con una voz gélida. «A todos». «Pero, señorita», intentó argumentar uno de los guardias, un hombre llamado Morales que conocía a don Anselmo desde hacía años. «Va a empezar a llover muy fuerte. Hay alerta de tormenta en toda la capital». «Te pago para que me des el pronóstico del tiempo o para que cumplas mis órdenes», espetó Valeria. «Estos señores intentaron robar en la casa y destruyeron propiedad privada de gran valor. Los quiero fuera de mi propiedad inmediatamente. Si no los sacas tú, llamaré a la policía y diré que fuiste su cómplice. Tú decides, Morales, tu empleo o este par de viejos». El guardia bajó la mirada, derrotado. Sabía que Valeria era perfectamente capaz de cumplir su amenaza. Miró a don Anselmo con una disculpa en los ojos. «Lo siento muchísimo, don Anselmo», murmuró el guardia. «Por favor, no nos lo ponga más difícil». Don Anselmo se puso de pie, irguiéndose con toda la dignidad que pudo reunir. A pesar de su ropa humilde, había más honor en su dedo meñique que en todo el cuerpo esculpido de Valeria. «No se preocupe, hijo», le dijo al guardia. «No vamos a causar ningún problema». Pero lo que don Anselmo no sabía, y lo que ustedes deben entender para comprender la magnitud de esta tragedia, es que Valeria no solo los estaba echando al jardín. Los estaba arrojando a la calle y no les iba a permitir llevarse absolutamente nada, ni abrigos, ni la leche de fórmula, ni la medicina de Lucía. La verdadera pesadilla estaba a punto de desatarse. Y si creen que esto es indignante, esperen a ver lo que sucede cuando se cierre esa imponente reja de hierro forjado. Porque la maldad, amigos míos, a veces parece no tener límites. Pero la justicia divina, esa, aunque a veces tarda, siempre llega. La expulsión injusta. El cielo sobre la capital se había teñido de un color gris plomizo, casi negro, el presagio inequívoco de una de esas tormentas que inundan avenidas y paralizan la metrópoli. El viento comenzaba a soplar con una furia creciente, doblando las copas de los árboles del jardín.
Eran cerca de las 7 de la noche, pero la oscuridad era tan densa que parecía medianoche. Los guardias escoltaron a don Anselmo y doña Isabel hacia el portón principal. Doña Isabel cargaba a Lucía y don Anselmo llevaba a Leo en un brazo, mientras con la otra mano sostenía a su esposa para que no tropezara en la penumbra. No les habían permitido coger nada. Solo llevaban la ropa que traían puesta. Camisas de algodón sencillas, pantalones delgados y zapatos que no eran adecuados para la lluvia. Ni un suéter, ni una manta extra para los bebés. Valeria caminaba detrás de ellos a una distancia prudente, como un pastor que arrea a su ganado, asegurándose de que abandonaran su territorio. Al llegar al imponente portón negro de la mansión, don Anselmo se detuvo y se giró hacia Valeria. Fue un momento de tensión pura. El anciano miró a la joven directamente a los ojos. No había odio en su mirada, sino una incredulidad profunda y dolorosa. «Señorita Valeria», dijo Anselmo con voz firme pero respetuosa. «Le pido por lo que más quiera en este mundo, no nos haga esto. No por nosotros. Nosotros ya somos viejos, podemos aguantar. Pero los niños, Leo y Lucía son solo unos bebés. Escuche los truenos, se viene una tormenta muy fea. Hubieran pensado en eso antes de romper mis pertenencias y comportarse como salvajes», respondió Valeria, mientras se limaba una uña imaginaria, completamente indiferente al viento que le desordenaba su peinado perfecto. «No tenemos a dónde ir», intervino doña Isabel, con la voz quebrada por el llanto. «Vivimos en el pueblo. No tenemos una casa aquí en la ciudad. No conocemos a nadie. Ricardo se va a morir del dolor si sabe que sus hijos están en la calle». La mención del nombre de Ricardo pareció irritar a Valeria. «Ricardo me dejó a mí a cargo, y yo soy quien decide quién entra y quién sale de esta casa. Y ustedes dos sobran». En cuanto a los niños, Valeria hizo una pausa cruel y deliberada. «Si tanto los quieren, será mejor que los cuiden bien allá afuera. Por favor». Don Anselmo hizo algo que jamás había hecho en su vida. Se arrodilló. Allí, sobre el adoquín de la entrada, el padre del dueño de la casa se postró de rodillas ante la prometida de su hijo. «Se lo suplico, déjenos quedarnos en la caseta de vigilancia, o en el garaje, donde sea, pero bajo un techo. Le prometo que no haremos el más mínimo ruido. Les juro que no nos verá». El guardia Morales desvió la mirada, con los ojos anegados en lágrimas de rabia contenida. Quería golpear algo, quería gritar, pero tenía 3 hijos que alimentar y el miedo lo mantenía paralizado. Valeria miró al anciano arrodillado y soltó una risa seca, desprovista de humor. «¡Qué patético! Levántese, señor, que está ensuciando el piso. Morales, abre la puerta». «Pero jefa», murmuró Morales. «Abre la puerta o te vas con ellos». El portón eléctrico comenzó a abrirse con un zumbido mecánico, lento e inexorable. La calle estaba desierta, el viento soplaba hojas secas y basura en remolinos. Valeria se acercó a los guardias y les entregó una maleta vieja y rota que habían sacado del cuarto de servicio. «Tiren eso afuera también. Ahí van sus trapos viejos. Que no digan que no les di nada». Los abuelos fueron empujados suavemente por los guardias hacia la acera. «Perdónenos, don Anselmo», susurró Morales al pasar. «Tome esto». El guardia, en un acto de humanidad furtiva, se quitó una bufanda que llevaba y se la metió en el bolsillo a don Anselmo sin que Valeria lo viera. Era muy poco, pero era todo lo que podía ofrecer. En el instante en que sus pies tocaron la banqueta pública, el portón comenzó a cerrarse. «Valeria», gritó doña Isabel en un último y desesperado intento, agarrando los barrotes de hierro que se juntaban. «La niña necesita su medicina. Por el amor de Dios, dame el nebulizador». Valeria se acercó a la reja, quedando cara a cara con la anciana a través de los barrotes. Sonrió, y esa sonrisa fue lo más terrorífico que habían visto en toda la noche. «Que se lo compre la caridad». «Adiós, suegrita». Clank. El sonido metálico del portón al encajar fue definitivo. El cerrojo electrónico se activó con un zumbido. Dentro, las luces de la mansión brillaban, cálidas y acogedoras. Fuera, la calle estaba oscura. Y entonces, cayó la primera gota. Gruesa, fría, pesada como una moneda. Luego otra, y otra más. En cuestión de segundos, el cielo se rompió. No era una lluvia normal. Era una cortina de agua helada. Rápido, Isabel, bajo el árbol. Grito Anselmo. Corrieron hacia un árbol frondoso que se erguía a unos metros, en un pequeño parque frente a la mansión. Era el único refugio visible. Se acurrucaron contra sus raíces, tratando de usar sus cuerpos como escudos para cubrir a los bebés. La temperatura descendió drásticamente.
En minutos, pasaron de la calidez de la tarde al frío cortante de una tormenta nocturna. Los bebés, sintiendo el agua y el frío, estallaron en un llanto desesperado, un llanto que se perdía en el estruendo de la lluvia. SHHH. Mi amor, aquí está la abuela, decía Isabel, abriendo su blusa para pegar la piel de la bebé contra la suya, en un intento desesperado por darle calor corporal. Virgen Santa, cúbrenos con tu manto. Don Anselmo se quitó la camisa exterior, quedando en camiseta de tirantes bajo la lluvia gélida, y envolvió con ella a Leo. Anselmo, te vas a enfermar. Le gritó Isabel. No importa, los niños son lo primero. Pasaron 10 minutos, luego 20. El agua empezaba a formar grandes charcos a su alrededor. El árbol ya no los protegía, las ramas goteaban pesadamente sobre ellos. Estaban completamente empapados, temblando de forma violenta e incontrolable. Dentro de la mansión, Valeria subió el volumen de la música para no escuchar ningún sonido proveniente de la calle. Se sirvió otra copa de vino y se acomodó en el sofá de terciopelo. ¡Ay, qué noche tan espantosa!, dijo mirando por la ventana. Ojalá no se vaya la luz, quiero ver mi serie. Afuera, la situación pasaba de crítica a mortal. Doña Isabel sentía que se le entumecían los brazos. Lucía, la bebé, había dejado de llorar. Ahora estaba peligrosamente quieta, solo respirando con dificultad. Un sutil silbido que escapaba de su pecho con cada exhalación, un sonido que aterraba a Isabel más que cualquier grito desgarrador. Anselmo, dijo ella, con los dientes castañeteando de tal forma que apenas podía hablar. La niña ya no está bien, está muy fría. Don Anselmo levantó la vista hacia la calle desierta y oscura. Nadie pasaba, nadie se detenía. Eran invisibles, sombras olvidadas por el mundo. ¡Ayuda!, gritó el anciano con todas las fuerzas que le quedaban, levantando una mano temblorosa hacia un coche que pasó a toda velocidad. Por favor, tenemos bebés. El vehículo no solo no se detuvo, sino que al pasar sobre un charco les arrojó una ola de agua sucia y helada. La desesperación, fría y absoluta, se apoderó de don Anselmo. En ese instante comprendió que podían morir allí mismo. Él y su esposa quizás aguantarían unas horas más, pero los niños, sus preciosos nietos, no sobrevivirían a la noche. Perdóname, hijo. Perdóname, Ricardo, lloraba Anselmo amargamente bajo la lluvia, una figura rota de dolor. He followed. No fui capaz de protegerlos. Fue en ese momento de oscuridad total, cuando la esperanza parecía haberse disuelto por completo en el lodo, que Isabel vio algo, o creyó ver algo. Unas luces a lo lejos que no pasaban de largo. Se acercaban a toda prisa, devorando el asfalto mojado. ¿Sería la policía? ¿Sería una ambulancia? ¿O sería acaso un milagro? Lo que ellos no sabían es que a kilómetros de allí, el instinto primordial de un padre había vencido a la lógica. Ricardo venía en camino. Pero la pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿llegará a tiempo? Porque el frío mata rápido a los inocentes, y el silencio de la pequeña Lucía es cada vez más profundo y aterrador. Si sienten un nudo en la garganta, no están solos. Lo que está a punto de ocurrir cuando ese coche se detenga hará que se les hiele la sangre y luego les hierva de pura rabia. Prepárense, porque el encuentro es inminente. A cientos de kilómetros de distancia de la tragedia que se desataba bajo la lluvia, en un ambiente que era la antítesis de ese infierno, se encontraba Ricardo. El salón VIP del aeropuerto de la capital era un oasis de silencio, de aire acondicionado y del aroma a café recién molido. Todo en ese lugar gritaba éxito y privilegio. Hombres de negocios con trajes impecables revisaban sus correos electrónicos en portátiles de última generación. Las azafatas sonreían con una cortesía profesional y distante, y el mundo exterior, con sus problemas y sus tormentas, parecía no existir. Ricardo estaba sentado en un profundo sillón de cuero, con su maletín a los pies y un vaso de agua mineral intacto sobre la mesa. Frente a él, su socio, un hombre mayor llamado Ernesto, hablaba con un entusiasmo desbordante sobre las cifras de la fusión que iban a cerrar en el norte. «Mira estos números, Ricardo», decía Ernesto, señalando una gráfica en su tablet. «Si cerramos esto mañana, tus acciones se van a triplicar antes de diciembre. Es el negocio de la década. Vas a poder comprarte una isla privada si se te antoja». Ricardo asintió mecánicamente, pero sus ojos no veían la gráfica, veían el vacío. Desde el momento en que se había subido al coche para dirigirse al aeropuerto, una sensación extraña se le había instalado en la boca del estómago. No era náusea, no era hambre, era una opresión, un nudo helado, como si una mano invisible le estuviera apretando el corazón. Sí,
Ernesto, se ve muy bien, respondió Ricardo con la voz extrañamente ausente. ¿Te pasa algo?, preguntó su socio, notando su palidez. ¿Estás sudando frío, muchacho? ¿Te cayeron mal los guisados de tu mamá? Al oír la mención de su madre, el nudo en el pecho de Ricardo se apretó con una violencia insoportable. Miró su reloj. Eran las 7 de la noche. A esa hora, ya deberían haber cenado. Su padre solía sentarse a ver las noticias mientras su madre mecía a los gemelos hasta que se quedaban dormidos. No es la comida, dijo Ricardo, sacando su teléfono móvil. Es que siento algo raro. Voy a llamar a casa solo para verificar que todo esté en orden. Ándale, llama a la novia. Seguro ya extrañas a Valeria, se rió Ernesto, dándole un sorbo a su café. El amor nos pone tontos a todos. Ricardo marcó el número fijo de la mansión. El tono de llamada sonó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. 5, 7. Nadie contestó. Qué extraño, murmuró Ricardo, frunciendo el ceño. A esta hora siempre hay alguien en casa. Si no son mis padres, es Valeria o el personal de servicio. Colgó y marcó el número de celular de su madre. Doña Isabel era de esas abuelas modernas que no soltaban el teléfono por si acaso ocurría algo con sus nietos. Siempre, sin excepción, contestaba al primer timbrazo. El número que usted marcó está apagado o fuera del área de servicio. Favor de dejar su mensaje. La voz robótica de la operadora le provocó un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Su madre jamás apagaba el celular. Jamás. Ella siempre decía que ese teléfono era su línea directa de vida con él. No contesta, dijo Ricardo, poniéndose de pie de un salto. La ansiedad comenzaba a transformarse en un pánico creciente. Ernesto, el celular de mi mamá está apagado. Eso nunca, nunca pasa. Se le habrá acabado la batería, hombre. No seas tan exagerado, intentó calmarlo Ernesto. Mejor llama a Valeria. Ricardo marcó el número de Valeria. Sonó un tono, 2, 3. Finalmente, la llamada se cortó abruptamente. Lo había mandado directamente al buzón de voz. Volvió a llamar de inmediato. Buzón de voz. Directo. La llamada se iba a buzón. No me están contestando. La voz de Ricardo subió de tono, su angustia comenzaba a desbordarse, atrayendo las miradas curiosas de algunos ejecutivos en la sala. Ernesto, te digo que nadie me contesta en la casa. Ricardo, por el amor de Dios, relájate, le dijo Ernesto con un tono condescendiente. Valeria seguramente se está dando un baño. Tus padres deben estar en el jardín jugando con los niños. No armes un drama por nada. Nuestro vuelo sale en 30 minutos. Ricardo ignoró a su socio y caminó a grandes zancadas hacia el enorme ventanal del salón. Afuera, el cielo parecía estarse cayendo a pedazos. Los relámpagos iluminaban la pista de aterrizaje con destellos fantasmales y la lluvia golpeaba el vidrio reforzado con una violencia inusual. Era una tormenta eléctrica de una severidad alarmante. Observó la cortina de agua y pensó en el techo de la terraza, en una pequeña gotera que le había prometido a su madre que arreglaría. Pensó en las rodillas de su padre, en cómo se quejaba del dolor punzante con la humedad, y entonces, la tuvo. Una visión. No fue algo que viera con sus ojos, sino con el alma. La imagen del rostro de su hija Lucía, contraído por el llanto, apareció detrás de sus párpados. Sintió la angustia de la niña como si fuera un puñal clavado en su propio pecho. Eso que llaman el instinto de sangre, esa conexión inexplicable que desafía toda lógica científica, pero que todo padre reconoce en lo más profundo de su ser. No voy a ir, dijo Ricardo, dándose la vuelta bruscamente. Ernesto se atragantó con el café que estaba bebiendo. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? La junta es mañana a las 8 de la mañana. No puedes cancelarla así. Estamos hablando de millones de dólares, Ricardo. Ricardo agarró su maletín. Su rostro ya no albergaba ninguna duda. Tenía la determinación férrea de un general que marcha a la batalla. Ernesto, el dinero va y viene. Mi familia, no. Algo muy malo está pasando en mi casa. Lo siento en los huesos. Me regreso. Pero Ricardo, si te vas ahora, perdemos el contrato. Valeria te va a matar si se entera de que perdiste esta cantidad de dinero. Si a mi familia le pasa algo y yo estoy en el norte firmando unos estúpidos papeles, el que se va a matar voy a ser yo. Diles a los inversionistas que tuve una emergencia de vida o muerte, y si no son capaces de entenderlo, entonces no quiero hacer negocios con ellos. Sin esperar una respuesta, Ricardo salió corriendo del salón VIP, dejando a su socio con la palabra en la boca. Corrió por los pasillos interminables del aeropuerto,
ignorando las miradas de extrañeza. Bajó las escaleras eléctricas de 2 en 2 y llegó al estacionamiento. Subió a su auto deportivo. Al encender el motor, la radio se activó automáticamente en una estación de noticias locales. Alerta roja por tormenta severa en la zona poniente de la capital. Se reportan inundaciones graves en los cerros, Santa Fe y Polanco. Se recomienda encarecidamente no salir de casa. Los cerros. Su casa. Ricardo pisó el acelerador a fondo. El motor del auto rugió como una bestia enjaulada. Salir del aeropuerto fue un verdadero infierno. El tráfico estaba completamente colapsado por la lluvia. Cada minuto que pasaba detenido en el embotellamiento era una tortura insoportable. Ricardo golpeaba el volante, gritando de pura frustración. «Mieux maldita sea, mieux». Intentó llamar de nuevo. A la casa, nada. A su mamá, el teléfono seguía apagado. A su papá, directo al buzón. A Valeria, buzón. Era un silencio conspirativo, un silencio que apestaba a traición. Finalmente, logró incorporarse a la autopista urbana. Conducía como un poseído, esquivando coches, atravesando charcos que levantaban cortinas de agua sobre su parabrisas. Los limpiaparabrisas trabajaban a su máxima velocidad, pero no daban abasto. La visibilidad era casi nula. «Dios mío», rezó Ricardo en voz alta, algo que no hacía desde la muerte de su esposa. «Cuídalos, por favor. Que estén bien. Que llegue y los encuentre a todos viendo la televisión, cenando algo caliente. Te prometo que no me volveré a quejar del ruido. Te prometo que trabajaré menos. Pero, por favor, cuídalos». La imagen de su madre, dándole el recipiente con comida esa misma mañana, le vino a la mente con una claridad dolorosa. Su sonrisa. «Para mí siempre serás mi niño». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Ricardo. Porque sentía que aquella había sido una despedida. El viaje, que normalmente le tomaba 40 minutos, se sintió como si hubiera durado 10 horas. Cuando finalmente vio la salida hacia su colonia, el corazón le latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Las calles de su exclusivo barrio estaban desiertas, convertidas en auténticos ríos. Las ramas de los árboles yacían caídas sobre el asfalto. Al doblar la esquina de su calle, vio su casa a lo lejos. Las luces estaban encendidas. Eso le proporcionó un fugaz momento de alivio. Había luz. Estaban ahí. Pero entonces, al acercarse al portón, notó algo extraño. El portón estaba cerrado, sí, pero no había nadie en la caseta de vigilancia. Morales, el guardia que siempre estaba alerta, no estaba en su puesto. Ricardo sacó el control remoto y abrió el portón. Entró con el coche sin molestarse en meterlo al garaje, dejándolo justo frente a la puerta principal. Bajó del vehículo sin paraguas, sintiendo la furia de la tormenta en su propia piel. El agua estaba helada. Corrió hacia la puerta principal. Estaba cerrada con llave. Buscó sus llaves con manos temblorosas, se le cayeron al suelo, maldijo en voz alta, las recogió del charco y finalmente logró abrir. Empujó la pesada puerta de madera y entró. Lo que encontró adentro no fue el caos que imaginaba, ni tampoco la escena familiar que tanto anhelaba. Encontró algo que lo desconcertó aún más, y que hizo que todas sus alarmas internas gritaran peligro. El contraste fue brutal. Afuera, el mundo se estaba acabando entre truenos y torrentes de agua. Adentro, la mansión estaba sumida en una calma artificial, casi clínica. El aire acondicionado estaba encendido. Había música suave de jazz sonando en los altavoces ocultos del techo, y un aroma a incienso de sándalo intentaba, sin éxito, disfrazar la tensión que flotaba en el ambiente. Ricardo, completamente empapado de pies a cabeza, con el agua escurriendo de su traje caro y formando un charco sobre el mármol inmaculado del recibidor, se quedó paralizado un segundo. «Mama, papa», gritó. Su voz retumbó en las paredes altas, pero no obtuvo la respuesta cálida de siempre. No hubo un «aquí estamos, hijo», ni el sonido de los juguetes de los gemelos golpeando el suelo. Solo silencio. Ricardo caminó hacia la sala principal, dejando un rastro de agua y lodo, y allí la vio. Valeria estaba recostada en el sofá con una copa de vino tinto en la mano y una revista de moda sobre el regazo. Llevaba una bata de seda color perla, impecable. Al ver entrar a Ricardo, dio un respingo, casi tirando la copa. Su cara de sorpresa no fue de alegría. Fue la cara de alguien que ve a un fantasma o, peor aún, a un juez. «Ricardo», exclamó ella, poniéndose de pie torpemente, tratando de componer una sonrisa que le salió torcida. ¿Qué haces aquí? Deberías estar volando hacia el norte.
Casi me matas del susto. Ricardo no le devolvió la sonrisa. Sus ojos oscuros escaneaban la habitación, buscando a sus hijos, a sus padres. ¿Dónde están?, preguntó con una voz baja y peligrosa. ¿Quién es, mi amor? Valeria intentó acercarse para besarlo, ignorando que él estaba mojado y sucio, tratando de jugar la carta de la novia cariñosa. Alejandro la esquivó bruscamente. No te hagas la tonta, Valeria. Mis padres, mis hijos, ¿dónde están? La casa está en un silencio sepulcral. ¿Por qué no responden? Valeria se detuvo, suspiró dramáticamente, se llevó una mano al pecho y bajó la mirada, adoptando una pose de víctima perfectamente ensayada. Era el momento de su actuación estelar. Ay, Ricardo, no quería decírtelo por teléfono para no arruinar tu viaje de negocios. Fue horrible. ¿Qué fue horrible? Habla, gritó él, acercándose a ella. Tus padres. Valeria sollozó falsamente, sin derramar una sola lágrima. Se fueron, Ricardo. Se fueron hace horas. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo que se fueron? ¿A dónde, con esta tormenta? Yo traté de detenerlos, te lo juro, mintió Valeria, hablando a toda velocidad. Pero tu madre se puso muy agresiva. Empezó a decir que no aguantaba estar en una casa donde no mandaba ella, que quería llevarse a los niños al pueblo. Yo les dije que esperaran a que tú volvieras, pero me empujaron. Mira. Valeria se señaló un pequeño rasguño en el brazo que probablemente se había hecho ella misma con sus propias uñas minutos antes. Se llevaron todo, Ricardo. Se llevaron la platería, dinero que tenía en mi bolso y se llevaron a los niños. Dijeron que tú nunca más los volverías a ver ¿por qué? Porque te has vuelto un presumido y ellos no quieren eso para sus nietos. La mente de Ricardo intentaba procesar la información. Sus padres robando. Sus padres siendo agresivos. Don Anselmo, que pedía perdón si pisaba una hormiga. Doña Isabel, que rezaba 3 rosarios al día. Nada encajaba. Era como si le estuvieran describiendo a 2 desconocidos. Eso es mentira, dijo Ricardo, negando con la cabeza. Mis padres no son ladrones y jamás sacarían a los niños a la calle con este clima. Pues lo hicieron, gritó Valeria, pasando a la ofensiva al ver que su mentira flaqueaba. Tú siempre los defiendes. Son unos malagradecidos. Les diste todo y así es como te pagan. Here on, Ricardo. Seguramente ya van en un autobús camino a su pueblo. Olvídalos. Ven, siéntate. Estás empapado. Tómate un vino conmigo y olvida a esa gente. Ahora solo somos tú y yo. Ricardo la miró. Realmente la miró por primera vez. Vio la frialdad en sus ojos, la absoluta falta de preocupación genuina por 2 bebés de 1 año perdidos en medio de un huracán. Y entonces, el instinto le gritó que subiera las escaleras. Sin decir una palabra más, Ricardo corrió hacia la planta alta. Ricardo, espera, no subas, está todo desordenado, gritó Valeria, corriendo tras él, perdiendo finalmente la compostura. Ricardo llegó al cuarto de los gemelos y abrió la puerta de golpe. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por los relámpagos que entraban por la ventana. Las cunas estaban vacías. Los móviles de ositos giraban lentamente impulsados por el aire acondicionado. La cama donde solía dormir su madre para cuidarlos estaba perfectamente hecha, estirada sin una sola arruga. No parecía la habitación de la que alguien hubiera huido con prisa, parecía una habitación que había sido limpiada meticulosamente. Ricardo encendió la luz y caminó hacia la cómoda donde guardaban las cosas de los bebés. Abrió los cajones. Faltaba algo de ropa, pero no mucha. La pañalera no estaba. Pero entonces, sus ojos se posaron en la mesita de noche junto a la mecedora. Y allí estaba. El objeto que derrumbó toda la elaborada mentira de Valeria y confirmó el horror, el nebulizador, y junto a él, la caja de medicinas para el asma de Lucía. Ricardo tomó la caja entre sus manos, estaba llena. Lucía necesita esto cada 6 horas, susurró Ricardo, sintiendo que le faltaba el aire. Si le da un ataque de tos con esta humedad y no tiene esto, se asfixia. Su madre lo sabía. Su madre era quien le recordaba religiosamente los horarios de la medicina. Su madre sería capaz de dejar su propia vida atrás antes que olvidar esa medicina. Jamás, bajo ninguna circunstancia, Isabel se habría llevado a la niña sin el aparato que le permitía respirar. La conclusión fue devastadora. No se fueron. Los echaron. Y los echaron tan rápido y con tal violencia que no les permitieron tomar lo más vital para su supervivencia. Ricardo se giró lentamente hacia la puerta. Valeria estaba allí, parada en el umbral,
jadeando, con el miedo empezando a asomar en su rostro perfecto por primera vez. Ricardo levantó la caja de medicinas. Su mano temblaba, no de miedo, sino de una furia asesina que nunca antes había sentido. «Me dijiste que ellos planearon irse», dijo Ricardo con una voz tan baja que Valeria tuvo que esforzarse para oírlo. «Me dijiste que empacaron y se fueron». «Sí, sí, eso hicieron», tartamudeó Valeria. «Y mi madre dejó esto», gritó Ricardo, lanzando la caja de medicinas contra la pared, donde estalló. «Mi madre nunca dejaría morir a su nieta». «Mientras». «Ricardo, calmate. ¿Estás loco?» «¿Dónde están?» El grito de Ricardo fue tan potente que pareció sacudir los cimientos de la casa. «No me digas que se fueron en un autobús. Los conozco. Dime la verdad ahora mismo o te juro por Dios que no respondo». Ricardo avanzó hacia ella. Valeria retrocedió, aterrorizada por la transformación del hombre que creía dominar. Ya no era el novio complaciente. Era un padre desesperado. Yo solo les dije que se fueran», confesó Valeria, llorando ahora de puro miedo. «Eran unos sucios. Rompieron el jarrón. No los aguantaba más. ¿Los echaste?» Ricardo se detuvo, asimilando la monstruosidad de sus palabras. «¿Los echaste a la tormenta?» «Les dis que se fueron». «¿Es mi casa también?» «¿Hace cuánto?», preguntó él, ignorando sus patéticas justificaciones. «No sé. Hace unas horas, antes de que empezara a llover fuerte». «¿Hace horas?» La mente de Ricardo hizo el cálculo macabro. Llevaban horas afuera, sin coche, sin dinero, porque Valeria dijo que les había tirado sus trapos viejos, sin medicina, con 2 bebés de 1 año y 2 ancianos vulnerables en medio de la peor tormenta del año. Ricardo no la golpeó. No la tocó. La miró con un asco tan profundo que fue peor que cualquier golpe. «Reza, Valeria», dijo él con una calma aterradora. «Reza para que estén vivos. Porque si les pasó algo, vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel, y yo me voy a encargar de que sufras cada uno de esos días». Ricardo la empujó a un lado para pasar y bajó las escaleras corriendo de nuevo. Tenía que encontrarlos. Tenía que salir a esa oscuridad y buscar una aguja en un pajar. Al llegar a la planta baja, ignoró a Valeria, que gritaba histéricamente desde arriba. Salió por la puerta principal, directo a la tormenta otra vez. Pero antes de subir al auto, vio una luz encendida en la caseta de vigilancia. Morales, el guardia, había regresado. Estaba sentado adentro, con la cabeza entre las manos. Ricardo corrió hacia la caseta y golpeó el vidrio con el puño. «Morales». El guardia levantó la vista. Tenía los ojos rojos de haber llorado. Abrió la puerta. «Señor Ricardo, gracias a Dios que llegó». «¿Tú sabes dónde están?», preguntó Ricardo, agarrándolo por los hombros. «Demelo». «La señora Valeria me obligó a sacarlos, patrón. Me amenazó con despedirme». El guardia estaba temblando. «No tienen a dónde ir». Los vi caminar hacia el parque, hacia el árbol grande de la esquina. No creo que hayan llegado muy lejos. «Están ahí, señor, están ahí afuera». Ricardo no esperó más. Soltó al guardia y corrió hacia su coche, pero entonces miró hacia el parque que estaba a solo unos metros de la casa, cruzando la calle. No necesitaba el coche. Necesitaba sus piernas. Ricardo se lanzó a la calle inundada, gritando los nombres de sus padres, corriendo hacia las sombras de los árboles donde la muerte estaba acechando a su familia. La búsqueda había terminado, pero la pesadilla del rescate apenas comenzaba. El parque frente a la mansión no era grande, pero esa noche, bajo la furia de la tormenta, parecía un bosque inmenso y aterrador. La lluvia caía con tal densidad que creaba una cortina grisácea, casi sólida, que borraba las formas y convertía los árboles en monstruos de sombras retorcidas. Ricardo corrió hacia la oscuridad, gritando con una voz que se desgarraba en su garganta, compitiendo con el estruendo de los truenos que sacudían el suelo. «Mamá». «Papá», bramó, girando la cabeza de un lado a otro. El agua le entraba por los ojos, cegándolo, obligándolo a parpadear frenéticamente. Sus zapatos de suela fina resbalaron en el pasto convertido en fango. Ricardo cayó pesadamente de rodillas, golpeándose contra una raíz oculta. El dolor fue agudo, pero la adrenalina lo anestesió al instante. Se levantó cubierto de lodo, arruinando el traje que costaba lo que una familia promedio ganaba en un año, y siguió corriendo. En su mente, cada segundo que pasaba era un latido menos en el corazón de sus hijos. «Morales», gritó Ricardo hacia atrás, viendo que el guardia venía corriendo tras él con una linterna potente. «Alumbra hacia los árboles, busca en los rincones». El haz de luz de la linterna cortó la oscuridad,
bailando erráticamente entre las ramas agitadas por el viento. Ricardo sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. El miedo no era solo encontrarlos. El miedo real, el que le helaba la sangre más que el agua, era encontrarlos y que fuera demasiado tarde. Allí, Gritó Morales, señalando con la luz hacia el árbol más viejo del parque, un ahuehuete enorme cuyas raíces sobresalían de la tierra como dedos gigantes. ¿Veo algo, patrón? Allí hay algo. Ricardo siguió la luz. Al principio no distinguió nada, solo un bulto oscuro pegado al tronco. Pero entonces, un relámpago iluminó el cielo y la escena se grabó en sus retinas con la claridad de una fotografía de horror. no eran bultos. Eran ellos. Estaban acurrucados en una posición fetal imposible, entrelazados como si intentaran fusionarse en un solo cuerpo para conservar el calor. Ricardo llegó a ellos en 3 zancadas desesperadas, cayendo de rodillas en el charco de agua helada que se había formado a su alrededor. «Papa, mamá». Su voz se quebró en un sollozo ahogado. Lo que vio de cerca fue devastador. Don Anselmo estaba pálido, con una palidez cerosa, mortal. Tenía los labios morados y los ojos cerrados. Su camisa estaba empapada y pegada a su piel flácida, y sus brazos rígidos rodeaban un pequeño bulto envuelto en su propia ropa. Doña Isabel estaba recostada contra él, con la cabeza caída sobre el pecho, inconsciente. Su cabello gris, normalmente recogido en un chongo impecable, estaba suelto y pegado a su cara por el agua. Pero lo peor, lo que hizo que Ricardo sintiera que moría en vida, fue el silencio. Los bebés no lloraban. No, 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 por favor, Dios, no. Gritó Ricardo, extendiendo las manos temblorosas hacia el bulto que sostenía su padre. Tocó la mejilla de Leo. Estaba frío. Ah, como el mármol. Ricardo sacudió suavemente a su padre. Papa. Papa, reacciona. Soy Ricardo. Don Anselmo no se movió. Sus párpados ni siquiera temblaron. Ricardo sintió el pánico absoluto, ese terror primitivo que te vacía el estómago. Rápidamente, buscó el pulso en el cuello del anciano. Sus dedos resbalaban por la piel mojada. Presionó con desesperación. Nada. No sentía nada. Morales, ayúdame, gritó Ricardo, girándose hacia el guardia que acababa de llegar jadeando. No reaccionan, están helados. El guardia, un hombre robusto, acostumbrado a situaciones difíciles, se quedó paralizado un segundo al ver la escena. Ver a los dueños de la casa, gente buena, reducidos a eso, le rompió el alma. Pero el grito de Ricardo lo sacó del trance. «Tome a la niña, patrón», dijo Morales, agachándose para tomar a Lucía de los brazos inertes de doña Isabel. Ricardo tomó a Leo y luego, con una fuerza que no sabía que tenía, pasó un brazo por debajo de las piernas de su padre y otro por su espalda. Don Anselmo era un hombre grande, pero Ricardo lo levantó como si fuera una pluma. La desesperación le daba una fuerza sobrehumana. «Mamá». Ricardo miró a su madre. No podía cargarlos a todos. «Yo vuelvo por ella», gritó Morales, con la bebé en un brazo, ya corriendo hacia el auto. «Llévelos al coche, la calefacción». Ricardo corrió de regreso hacia la mansión, cargando el peso de su padre y de su hijo, sintiendo como el agua le golpeaba la cara, mezclándose con sus propias lágrimas. «Aguanta, papá», le gritaba al oído a don Anselmo, aunque el anciano no respondía. «No te atrevas a dejarme. No después de todo lo que luchaste». «Resiste, viejo necio, resiste». Llegaron al auto deportivo. Ricardo abrió la puerta trasera a patadas. Depositó a su padre en el asiento de cuero con sumo cuidado, pero con rapidez. Colocó a Leo sobre el pecho de su abuelo. «Prende el coche», le ordenó a Morales, que llegaba con Lucía. «Sube la calefacción al máximo». Morales obedeció, dejando a la niña junto a su hermano y corriendo de vuelta al parque por doña Isabel. Ricardo se quedó un segundo mirando a sus hijos. Leo abrió levemente los ojos, una rendija apenas, y soltó un gemido débil, casi inaudible. Ese sonido, frágil y casi imperceptible, fue la música más hermosa que Ricardo había escuchado en toda su vida. Estaba vivo. Débil, pero vivo. «Eso es, campeón, eso es», susurró Ricardo, quitándose su saco empapado para cubrir a los niños, sin importarle quedársele en camisa bajo la lluvia helada. «Ya están a salvo. Papá está aquí». Morales apareció de entre las sombras cargando a doña Isabel. La anciana parecía una muñeca de trapo inerte en sus brazos. La metieron con cuidado en el asiento del copiloto, reclinándolo por completo.
Ricardo subió al asiento del conductor y cerró la puerta, aislando de golpe el rugido ensordecedor de la tormenta. El silencio repentino dentro del lujoso automóvil fue abrumador, roto únicamente por el zumbido potente de la calefacción que comenzaba a soplar un torrente de aire caliente. Ricardo miró a sus padres, a su reflejo en el espejo retrovisor y al asiento de al lado. Estaban destruidos. Parecían náufragos de una guerra sin nombre. Y todo por culpa de una mujer. Todo por culpa de su propia y estúpida ceguera. Ricardo apretó el volante con tal fuerza que el cuero crujió bajo sus dedos. Sus nudillos estaban completamente blancos. Una furia volcánica, caliente y destructiva, empezó a subir desde sus entrañas, reemplazando el miedo helado que lo había consumido. «Van a pagar», murmuró con la voz ronca, mientras pisaba el acelerador a fondo, haciendo chirriar las llantas sobre el pavimento mojado. «Te juro por mi vida, mamá, que esto no se va a quedar así. Valeria va a desear no haberme conocido nunca». El coche salió disparado hacia el hospital, dejando atrás la mansión, que ya no era un hogar, sino la escena de un crimen. Pero mientras el motor rugía devorando kilómetros, la mente de Ricardo no podía dejar de preguntarse qué había pasado exactamente en esas horas oscuras bajo el árbol, cuánto sufrimiento indecible habían soportado en silencio antes de que él llegara. Y la verdad de esas horas, amigos míos, es mucho más dolorosa de lo que cualquiera podría llegar a imaginar. Para entender la magnitud del milagro de que estuvieran vivos, tenemos que retroceder en el tiempo. Tenemos que volver a ese preciso instante en que el portón se cerró y ellos se quedaron completamente solos. Las primeras 2 horas fueron una tortura lenta. Al principio, don Anselmo y doña Isabel trataron de mantener el ánimo. Se decían a sí mismos que Ricardo llamaría, que alguien se daría cuenta del terrible error. Se refugiaron bajo el árbol pensando que sería algo pasajero. Pero cuando la lluvia se convirtió en granizo y la temperatura bajó a 5 grados centígrados, la cruda realidad los golpeó con una brutalidad implacable. Los gemelos, Leo y Lucía, lloraban con una fuerza desesperada. Tenían hambre, tenían frío y estaban aterrados por el estruendo de los truenos. Doña Isabel, sentada sobre las raíces húmedas, se abrió la blusa. No tenía leche, por supuesto, pero intentaba que los bebés sintieran el calor de su piel, el latido reconfortante de su corazón para calmarlos. «Ya, mi niña, ya, mi amor», canturreaba Isabel, aunque sus dientes castañeteaban con tal violencia que apenas podía pronunciar las palabras. «Los angelitos están jugando a los bolos en el cielo. Esos son los truenos. No pasa nada». Anselmo, su voz temblorosa por el frío. «La niña está tosiendo mucho y no tenemos la medicina». Lucía tenía ese silbido característico en el pecho, ese sonido agudo cada vez que inhalaba el aire gélido. Cada tos era como una puñalada en el corazón de los abuelos. «Dame tu camisa, Anselmo», dijo Isabel de repente. «¿Qué, mujer? Te vas a congelar si te quitas algo». «No es para mí, es para ellos». Isabel se quitó su suéter de lana, un suéter viejo que había tejido ella misma años atrás, y se quedó solo con una camiseta interior de algodón, delgada como el papel. «Envió al Valero. Yo envuelvo a Lucía con esto, pero tú hazlo», ordenó ella con esa autoridad que solo tienen las madres en los momentos de crisis extrema. Anselmo se quitó su chamarra ligera y su camisa de franela. Se quedó con el torso casi desnudo, expuesto al viento helado que cortaba como cuchillos. Envolvieron a los bebés como si fueran pequeños capullos, creando capas y capas de tela a su alrededor. Ahora, los abuelos estaban prácticamente desprotegidos. El agua helada les golpeaba la piel directamente. El frío dejó de ser una sensación para convertirse en un dolor agudo en los huesos, en las articulaciones, en el pecho. Pasaron 30 minutos más. Los cuerpos de los ancianos empezaron a fallar. Don Anselmo sentía que las piernas se le dormían. Ya no sentía los dedos de los pies. «Viejo», susurró Isabel, abrazada a él. Ambos temblaban violentamente, sacudidas incontrolables que no podían detener. Creo que no vamos a aguantar». Anselmo la miró. En la oscuridad, vio los ojos de su esposa, la mujer con la que había compartido 40 años de su vida. Vio el miedo, sí, pero también vio una paz extraña. La paz de quien sabe que ha hecho todo lo que estaba en su mano. «Si nos toca irnos hoy, Isabel», dijo Anselmo, esforzándose por hablar porque la mandíbula se le trababa, «quiero que sepas que fuiste lo mejor de mi vida. No me arrepiento de nada». «No digas eso», sollozó Isabel, y sus lágrimas salían calientes para enfriarse al instante en sus mejillas. «No podemos dejarlos solos. Si nos morimos aquí, ¿quién los va a cuidar hasta que llegue alguien?»
Si nos morimos, ellos se mueren también, Anselmo. Esa frase fue como una inyección de pura energía para el anciano. Tiene razón. No nos podemos morir. Todavía no. Anselmo apretó los dientes. Vamos a hacer una cosa. Abrázame fuerte. Vamos a hacer una cueva con nuestros cuerpos. Tú te pegas a mi pecho y ponemos a los niños en medio, entre tu panza y la mía. Yo te cubro con mi espalda. Yo aguanto el agua. Se reacomodaron. Anselmo se inclinó sobre Isabel y los niños, formando un arco humano, recibiendo el impacto directo de la lluvia en su espalda desnuda, para que a ellos no les cayera ni una gota más. Era un escudo de carne y hueso, forjado por el amor más puro que existe. El tiempo se desdibujó. Los minutos parecían horas. El dolor del frío dio paso a un entumecimiento peligroso. Don Anselmo dejó de temblar. Eso era malo, muy malo. La hipotermia estaba entrando en su fase más crítica. Su mente empezó a divagar. Empezó a ver cosas, recuerdos. Vio a Ricardo cuando era niño, aprendiendo a andar en bicicleta. Vio el día de su boda con Isabel. Vio los campos de maíz de su pueblo bañados por el sol. ¡Qué calientito está el sol, Isabel!, murmuró Anselmo, delirando. Mira cómo brilla. Isabel, que aún mantenía un hilo de conciencia, sintió un terror absoluto al escucharlo. Sabía que esa sensación de calor era el final. Es lo que sienten los que se están congelando antes de dormir para siempre. No, Anselmo, no te duermas, le gritó, dándole un pellizco en el brazo con sus dedos entumecidos. Hablem. Dime cuánto cuestan las tortillas. Dime algo. Las tortillas están caras, balbuceó él, arrastrando la lengua. Pero no importa, Ricardo nos va a llevar a comer. De repente, los bebés dejaron de llorar. Se quedaron quietos. El silencio fue sepulcral bajo el ruido de la lluvia. Isabel acercó su oído a la boca de Lucía. Respiraba muy despacio, demasiado despacio. Dios mío, rezó Isabel, mirando al cielo negro. Señor, te ofrezco mi vida, tómala ahora mismo, llévame a mí, pero a ellos no. A ellos mándales un ángel. Por favor, Madre Santísima, tú que viste a tu hijo sufrir, no dejes que mis nietos mueran de frío. Fue en ese instante de súplica total, cuando Isabel sentía que su propio corazón empezaba a latir más y más lento. Pum, 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 que una luz rompió la oscuridad a lo lejos. Al principio, pensó que era el túnel hacia el otro lado, que ya venían por ellos. Pero la luz se movía, se acercaba, y se escuchaba un motor rugiendo con furia. Anselmo, susurró Isabel con su último aliento de fuerza. Anselmo, despierta, Lucis. Anselmo no respondió. Su cabeza cayó hacia adelante, apoyándose en el hombro de ella. Había perdido el conocimiento. Isabel intentó levantar la mano para hacer señas, pero su brazo no le respondió. Pesaba 1 tonelada. Su visión se nubló. Vio una figura correr hacia ellos. Escuchó un grito que le pareció conocido, una voz que amaba. Mama. Papa. Ricardo movió los labios sin emitir sonido. Una sonrisa imperceptible se dibujó en su rostro congelado. El ángel había llegado. Su hijo había venido. Entonces, la oscuridad la envolvió por completo. Doña Isabel se dejó caer hacia un lado, desmayada, justo un segundo antes de que las manos de Ricardo tocaran su piel. Habían aguantado lo humanamente imposible. Habían cumplido su misión, mantener a los niños calientes con su propia vida hasta el último segundo. Ahora, todo dependía de la velocidad de ese auto y de la destreza de los médicos, porque la línea entre la vida y la muerte ya no era una línea, era un hilo delgado a punto de romperse. Y mientras el auto se aleja a toda velocidad, dejando atrás el árbol solitario, queda la pregunta. ¿Podrá el calor de la calefacción y el amor de un hijo revertir el daño de horas de crueldad helada? El monitor cardíaco en la sala de urgencias está a punto de dar la respuesta, y no es una que nadie quiera escuchar. El trayecto hacia el hospital fue un borrón de luces de neón distorsionadas por la lluvia y el sonido agónico de un motor llevado al límite. Ricardo conducía como un hombre que no tiene nada que perder, invadiendo carriles contrarios, tocando el claxon como un poseso para que los pocos autos en la calle se apartaran. Dentro del vehículo, el ambiente era una mezcla extraña y aterradora de lujo y muerte. El olor a cuero fino del auto deportivo se mezclaba ahora con el olor a humedad, a tierra mojada y a miedo. La calefacción zumbaba al máximo, convirtiendo el habitáculo en un horno, pero Ricardo sentía que el frío le nacía desde dentro de los huesos. «Morales», gritó Ricardo sin quitar la vista del asfalto mojado. «Tócale la mano a mi papá. Dime si se calienta».
En el asiento trasero, el guardia de seguridad, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, frotaba frenéticamente las manos de don Anselmo mientras sostenía con el codo al pequeño Leo contra su pecho para darle calor. «Sigue muy frío, patrón», respondió Morales con la voz quebrada. No reacciona. «Tiene la piel como hielo, don Ricardo». «Como hielo». Ricardo golpeó el volante con frustración. «Aguanta, papá, maldita sea, aguanta», bramó con lágrimas de impotencia corriendo por su rostro. «No te atrevas a morirte hoy. No así». Miró al asiento del copiloto. Su madre, doña Isabel, parecía una estatua de cera derrumbada. Su cabeza oscilaba con cada bache, inerte. Lucía, la bebé en sus brazos, había empezado a emitir un quejido rítmico, un silbido en el pecho que sonaba como una tetera hirviendo. Era la neumonía abriéndose paso en sus pequeños pulmones. «Ya llegamos, mamá, ya llegamos», susurraba Ricardo, más para sí mismo que para ella. El hospital privado Santa Fe apareció como un faro en la tormenta. Ricardo no buscó estacionamiento. Subió el auto a la rampa de ambulancias, derrapando y frenando en seco justo frente a las puertas automáticas de cristal, casi golpeando a un camillero que fumaba afuera. Ricardo salió del coche antes de que el motor se apagara. Entró corriendo al lobby de urgencias, empapado, con el traje de miles de dólares convertido en trapos sucios, gritando como un loco: «¡Ayuda! Necesito camillas ahora». La recepcionista se levantó asustada. 2 enfermeros corrieron hacia él. «Señor, tiene que calmarse». «No me diga que me calme», rugió Ricardo, agarrando a uno de los enfermeros por la bata. «Tengo a 2 ancianos con hipotermia severa y a 2 bebés que no respiran bien en el coche. Sáquenlos ya o compro este maldito hospital y los despido a todos». La autoridad en su voz, mezclada con la desesperación pura, movilizó al equipo médico en segundos. Un código azul resonó por los altavoces. «Equipo de trauma a urgencias. Equipo de trauma a urgencias». Ricardo vio cómo sacaban a sus padres del coche. Ver a su padre, ese roble de hombre, ser cargado como un muñeco inerte sobre una camilla, fue una imagen que se le clavó en el alma. Ver a los médicos correr con sus hijos en brazos, poniéndoles mascarillas de oxígeno diminutas en sus caritas pálidas, fue el golpe final. «Familiares, esperen aquí», le detuvo una enfermera corpulenta, impidiéndole el paso a la zona de trauma. «Son mis padres, son mis hijos». «No puede pasar». «Estorbará a los médicos». «Si quiere que vivan, déjenos trabajar», dijo ella con firmeza, cerrándole las puertas batientes en la cara. Ricardo se quedó solo en el pasillo blanco y aséptico. El silencio repentino, roto solo por el zumbido de las máquinas y los gritos lejanos de las órdenes médicas, fue insoportable. Se deslizó por la pared hasta caer sentado en el suelo frío. Se miró las manos. Estaban manchadas de lodo y temblaban incontrolablemente. Morales se sentó a su lado en silencio, con la cabeza gacha. «Lo siento, patrón. Debí haber hecho algo. Debí haberlos escondido», sollozó el guardia. «No fue tu culpa, Morales», dijo Ricardo con voz muerta. «Fue mía». «Solo mía, por meter al diablo en mi casa y llamarlo amor». Las horas siguientes fueron el purgatorio en la tierra. Ricardo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Cada vez que se abría la puerta, su corazón se detenía. Veía pasar enfermeras con bolsas de suero caliente, con mantas térmicas, con tubos. Sabía lo que estaba pasando ahí dentro. Estaban tratando de descongelarlos. El proceso de recalentamiento es doloroso, extremadamente doloroso. Sus padres estarían sintiendo como si les clavaran miles de agujas en cada centímetro de piel, mientras la sangre volvía a circular. A las 3 de la mañana, la puerta se abrió y salió el doctor Vargas, el jefe de urgencias, un hombre canoso con cara de haber visto demasiadas tragedias. Se quitó el cubrebocas con lentitud. Ricardo se abalanzó sobre él. «¿Cómo están? Dígame la verdad». El doctor suspiró, mirando su tabla de notas. «Señor, ha sido una noche muy difícil. Vamos por partes. Los niños, Leo y Lucía, están estables, pero delicados. Tienen un principio de neumonía y bronquitis aguda por la exposición al frío y la humedad. Lucía tuvo una crisis asmática severa. Si hubieran llegado 20 minutos más tarde, sus pulmones habrían colapsado». Ricardo sintió que las piernas le fallaban. 20 minutos. La diferencia entre la vida y la muerte había sido el tráfico. «¿Y mis padres?», preguntó, temiendo la respuesta. El doctor Vargas se puso serio. «Su padre, don Anselmo,
Está respondiendo bien al calentamiento. Su corazón es fuerte, aunque está muy débil. Probablemente tenga daño en los riñones por el shock térmico, pero sobrevivirá. ¿Y mi madre? Ricardo notó la pausa. El silencio del doctor duró un segundo de más. Su madre, doña Isabel, llegó en estado crítico. Su temperatura corporal había bajado a 32 grados. Entró en paro cardíaco 2 veces mientras intentábamos estabilizarla. «No», gritó Ricardo, llevándose las manos a la cabeza. «Logramos reanimarla», se apresuró a decir el doctor, «pero está en coma inducido. Su cuerpo no tiene energía, está agotada, señor. Literalmente, usó cada caloría de su cuerpo para mantener calientes a los bebés. Médicamente, es inexplicable que los niños no tuvieran una hipotermia más severa, y la única razón es que ella actuó como un radiador humano hasta que se apagó. Ella les dio su vida, señor. Ahora solo nos queda esperar y rezar para que tenga fuerzas para volver». Ricardo sintió una mezcla de dolor infinito y un orgullo desgarrador. Su madre, esa mujer pequeña y dulce, había luchado contra una tormenta y había ganado tiempo para sus nietos. «¿Puedo verlos?», suplicó Ricardo. «Solo 5 minutos. Terapia intensiva». Ricardo entró a la habitación. El sonido de los monitores cardíacos llenaba el aire. Pep, pep, pep. Verlos allí, entubados, cubiertos de cables y mantas térmicas plateadas, lo rompió por completo. Se acercó a la cama de su madre, le tomó la mano, que ahora estaba tibia pero inerte. «Perdóname, mamá», lloró Ricardo, apoyando la frente en la mano de ella. «Te prometo que esto no fue en vano. Te prometo que la mujer que te hizo esto va a pagar cada lágrima, cada escalofrío, cada segundo de dolor». En ese momento, mirando el rostro amoratado de su madre, Ricardo dejó de ser el hijo triste. Algo dentro de él se endureció. El dolor se cristalizó en una determinación fría y cortante como el acero. Valeria no solo había echado a sus padres, había intentado asesinar a su familia, y él iba a ser el juez, jurado y verdugo de su destino social. Pasaron 48 horas, 2 días eternos en los que Ricardo no salió del hospital, no se bañó, no se rasuró y seguía usando la camisa arrugada y sucia de lodo que traía esa noche. Aunque una enfermera le había conseguido unos pantalones quirúrgicos prestados, no quería irse. Sentía que si salía de esa habitación, el hilo de vida que sostenía a su madre se rompería. Valeria había intentado llamar 100 veces. Ricardo había bloqueado su número después de la primera llamada. No quería escuchar sus excusas. No quería escuchar su voz chillona fingiendo preocupación. Cada vez que el teléfono vibraba, sentía una oleada de asco. Don Anselmo había despertado a las 24 horas. Estaba débil, pero lúcido. Lo primero que preguntó fue por la vieja y por los chamacos. Cuando Ricardo le dijo que los niños estaban fuera de peligro, el anciano lloró de alivio. Pero cuando vio la cama de al lado, donde Isabel seguía conectada al respirador, su llanto se tornó silencioso y profundo. «Ella me salvó. Hijo», le dijo Anselmo a Ricardo con voz rasposa. «Ella me decía que no me durmiera, me pellizcaba, y cuando yo ya no podía más, ella me cubrió». Ricardo apretaba la mandíbula, escuchando cada detalle, guardando cada pieza de información como munición para lo que vendría. Fue en la madrugada del tercer día cuando ocurrió el milagro. Ricardo estaba dormitando en una silla incómoda junto a la cama de Isabel. El sonido rítmico del monitor cambió ligeramente. El ritmo cardíaco se aceleró. Ricardo abrió los ojos de golpe, se inclinó sobre ella. «Mamá». Los párpados de doña Isabel temblaron. Eran como alas de mariposa intentando abrirse contra un viento fuerte. Lentamente, muy lentamente, se abrieron. Sus ojos marrones, nublados por la sedación y el cansancio, buscaron un punto fijo. «Encontraron a Ricardo». Ricardo. Su voz era un susurro apenas audible a través de la mascarilla de oxígeno. «Aquí estoy, mamá, aquí estoy». Ricardo apretó el botón de llamada a la enfermera, pero no le soltó la mano. «Tranquila, estás en el hospital, estás a salvo». «Los niños», fue su segunda palabra, siempre los niños primero. «Están bien, mamá. Están perfectos. Ya comieron, ya no tienen fiebre. Tú los salvaste. Tú y papá son unos héroes». Doña Isabel cerró los ojos un momento y una lágrima solitaria rodó por su sien, perdiéndose en la almohada. «Teníamos frío, hijo». «Mucho frío», susurró. Y el dolor en su voz era palpable. «¿Ella?» «Ella dijo que olíamos mal, que dábamos asco». Ricardo sintió que la sangre le hervía. Escucharlo de la boca de Valeria era una cosa,
pero escucharlo de su madre, ver el dolor en sus ojos al recordar la humillación, era insoportable. No hables de eso ahora, mamá. Descansa. Tengo que decírtelo. Isabel hizo un esfuerzo sobrehumano, apretando débilmente la mano de su hijo. Nos tiró la maleta, se rió. Le pedí la medicina de Lucía, Ricardo. Se la supliqué de rodillas. Le dije que la niña se iba a ahogar. Y ella se rió y cerró la reja. Nos miró a los ojos y nos dejó morir. No fue un accidente, hijo. Ella quería que nos muriéramos para no estorbar en su fiesta. La confesión cayó en la habitación como una sentencia de muerte. No había sido negligencia. Había sido crueldad premeditada. Sadismo. Ya lo sé, mamá. Ya lo sé todo, dijo Ricardo, besando la mano de su madre con devoción. Te juro por mi vida que ella no se va a acercar a ustedes nunca más. Isabel lo miró con preocupación maternal. No hagas locuras, hijo. No te manches las manos con ella. No vale la pena. Dios se encargará. Ricardo se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. Ya no llovía. El sol estaba saliendo sobre la ciudad, pero dentro de él había una tormenta mucho peor que la de hace 2 días. Dios está muy ocupado, mamá, dijo Ricardo, y su voz sonó diferente. Ya no era la voz de un hombre desesperado. Era la voz de un hombre poderoso, un hombre de negocios que sabe exactamente cómo destruir a su competencia. A veces, Dios necesita que alguien le ayude a repartir justicia aquí abajo. Ricardo se giró. Su postura había cambiado. Se irguió. Se pasó la mano por el cabello sucio. En sus ojos ya no había lágrimas. Había un plan. Papá, mamá, les dijo a ambos, necesito que se recuperen. Los médicos dicen que en 2 días más podrán salir si siguen así. ¿A dónde vamos a ir, hijo? Preguntó don Anselmo con miedo. No queremos causar más problemas en tu casa. Van a ir a su casa. A mi casa, que es de ustedes. Y nadie, escúchenme bien, nadie va a volver a mirarlos por encima del hombro. Ricardo sacó su teléfono celular y lo encendió. Tenía cientos de notificaciones. Buscó el contacto de su secretaria personal. Bueno, Ricardo, contestó ella, sorprendida. Estábamos preocupadísimos. La Junta en el norte. Olvida el norte, cortó Ricardo. Escuchan bien, Patricia. Necesito que organices algo. La fiesta de compromiso de este sábado sigue en pie. Doña Isabel abrió los ojos como platos. Hijo, ¿te vas a casar con ella después de esto? Ricardo miró a su madre y una sonrisa fría, calculadora, se dibujó en sus labios. No, mamá, no me voy a casar. Pero la fiesta sigue. Quiero que esté toda la alta sociedad. Quiero que estén sus amigas, su familia, la prensa. Quiero que todos estén ahí para ver el espectáculo. Patricia, asegúrate de que el sistema de proyección del salón principal funcione perfectamente. Y contrata seguridad extra. Mucha seguridad. Colgó el teléfono. Valeria creía que se había salido con la suya. Seguramente pensaba que Ricardo volvería, encontraría una excusa barata, se perdieron y yo los encontré, y que ella podría manipularlo con llantos y sexo. Ella pensaba que tenía el control. Pero Ricardo tenía algo mejor que el control. Tenía las grabaciones de las cámaras de seguridad que Valeria, en su arrogancia y estupidez, había olvidado que existían. Esas cámaras grababan audio y video en alta definición. Tenía la grabación de ella insultándolos. Tenía la grabación de ella empujándolos. Tenía la grabación de ella negándoles la medicina y riéndose mientras cerraba la reja. No iba a cancelar la boda en silencio. Eso sería demasiado fácil para ella. Iba a dejar que ella se vistiera de blanco, que se pusiera sus joyas, que brindara con champán frente a la élite de la capital. Y justo en el momento de su mayor gloria, justo cuando ella se sintiera la reina del mundo, él iba a apretar play. Descansen, dijo Ricardo, caminando hacia la puerta. Tengo que ir a casa a prepararme para la fiesta. La transformación estaba completa. El hijo dolido había muerto. El vengador había nacido. Y lo que estaba a punto de suceder en esa mansión haría que la tormenta de aquella noche pareciera una llovizna suave en comparación con el huracán social que se avecinaba. El regreso de Ricardo a la mansión de los Cerros no fue el retorno de un hombre derrotado, sino el de un depredador que se mueve en silencio antes de lanzar el ataque final. Estacionó el coche deportivo, ahora sucio de barro por dentro y por fuera, en la entrada. Al bajar, no corrió, caminó despacio. Se detuvo un momento frente al lugar exacto donde sus padres se habían arrodillado horas antes.
La lluvia había lavado las huellas, pero la imagen estaba grabada a fuego en su memoria. Entró a la casa. El silencio era sepulcral. Valeria bajó las escaleras corriendo. Se había cambiado de ropa. Ahora llevaba un conjunto de seda blanca, angelical, intentando proyectar una imagen de inocencia que ya no engañaba a nadie. Su rostro estaba hinchado, señal de que había estado llorando. No por remordimiento, sino por miedo a perder su estatus. «Ricardo», gritó ella, deteniéndose a unos metros al ver la expresión de él. Era una máscara de piedra. ¿Cómo están? ¿Los encontraste? Ricardo la miró. Durante un segundo, sintió el impulso visceral de agarrarla por el cuello y arrastrarla hasta el hospital para que viera los tubos en la garganta de su madre. Pero se contuvo. La violencia física era demasiado fácil para ella. Merecía algo peor. Merecía la destrucción total de su ego. «Están vivos», dijo Ricardo con una voz monótona, carente de emoción. Valeria soltó un suspiro exagerado, llevándose la mano al pecho. «Ay, gracias a Dios», exclamó, y por un momento pareció creerse su propia mentira. Estaba tan preocupada. «Te juro, mi amor, que yo no sabía que se iban a ir al parque. Pensé que tomarían un taxi. Fue un malentendido horrible». Se acercó a él con cautela, como quien se acerca a un animal herido. Le puso las manos en el pecho. Ricardo no se movió, ni para abrazarla ni para rechazarla. Estaba rígido. «Ricardo, tienes que creerme. Yo los quiero mucho. Solo que me puse nerviosa con la boda, con la fiesta. Ya sabes cómo me pongo con el estrés. Fue un error». «Perdóname». Ricardo la miró a los ojos. Vio el cálculo frío detrás de las pestañas postizas. Ella estaba tanteando el terreno, buscando ver si todavía tenía poder sobre él. «Sobre él. Estoy cansado, Valeria», mintió él. «Ha sido una noche muy larga. Los médicos dicen que estarán bien». «Entonces, ¿todo está bien entre nosotros?», preguntó ella con una esperanza patética en la voz. Ricardo hizo una pausa dramática. Sabía que esta era la jugada maestra. «La fiesta de mañana», comenzó él. «La cancelamos, ¿verdad?», se apresuró a decir ella, aunque en sus ojos se notaba que era lo último que quería. «Digo, por respeto a tus papás». «No», cortó Ricardo. «La fiesta sigue». Los ojos de Valeria se iluminaron como dos faros. No pudo disimular la sonrisa de triunfo que curvó sus labios. «¿De verdad? ¿Estás seguro, mi amor? Digo, la gente va a preguntar. Que pregunten lo que quieran. Necesito distraerme. Necesito ver a mis amigos, a nuestros socios. Además, ya está todo pagado, ¿no? Sería una lástima desperdiciar el champán y el banquete». Valeria lo abrazó con fuerza, chillando de emoción. «Ay, eres el mejor. Te prometo que va a ser la noche más perfecta de nuestras vidas. Voy a llamar a la organizadora para confirmar que las flores sean las orquídeas blancas que pedí. Te amo, te amo». Ella le dio un beso rápido en la mejilla y salió corriendo hacia la sala para hacer llamadas, olvidando en un nanosegundo a los ancianos que casi mueren por su culpa. Ricardo se quedó ahí en el recibidor, limpiándose la mejilla con el dorso de la mano con asco, como si le hubiera besado una cucaracha. «Sí, Valeria», susurró él, viendo cómo ella desaparecía feliz por el pasillo. «Va a ser una noche inolvidable, te lo aseguro». Subió a su despacho y cerró la puerta con llave. No fue a bañarse. Fue directo a su computadora central, la que controlaba todo el sistema de seguridad inteligente de la casa. Ingresó la contraseña maestra, accedió al servidor de las cámaras, buscó la fecha y la hora. Ayer. 18:45 p.m. Ahí estaba. Cámara 04, cocina. Cámara 01, entrada principal. Cámara 03, exteriores. Ricardo se obligó a ver todo. Se obligó a ver el momento en que Valeria empujaba a su madre. Escuchó el audio nítido a través de los altavoces de alta fidelidad. «Huelen a grasa, a pobreza. Lárguense de mi vista». El sonido de la porcelana rompiéndose. Luego, la cámara exterior, la imagen de su padre arrodillado. «Se lo suplico, déjenos quedarnos en el garaje». Y la respuesta de ella, riéndose mientras cerraba el portón eléctrico: «Que la compre la caridad». Ricardo sentía que le sangraba el corazón, pero no apartó la vista. Descargó los archivos, abrió el programa de edición de video. Con la precisión de un cirujano, unió los clips. No necesitaba música de fondo ni efectos especiales. La maldad de Valeria hablaba por sí sola. Guardó el archivo en una memoria USB y también lo subió a la nube. Por si acaso.
Tituló el archivo simplemente La verdad. Llamó a su técnico de confianza, un joven experto en audiovisuales que se encargaría de la proyección en la fiesta. Javier, dijo Ricardo por teléfono, necesito un favor especial para mañana. Voy a darte un archivo. Quiero que lo programes para que salga en las pantallas gigantes justo cuando yo haga el brindis. Claro, jefe. ¿Es el video de fotos de ustedes dos de viaje, el romántico? Algo así, respondió Ricardo con una frialdad que asustó al técnico. Asegúrate de que el audio esté al máximo. Quiero que se escuche hasta en la calle. Y Javier, bloquea los controles después de darle play. Que nadie pueda apagarlo. ¿Entendido, señor? Ricardo colgó. Se reclinó en su silla de cuero. Miró por la ventana hacia el jardín, donde los jardineros ya estaban montando las carpas blancas de lujo para la fiesta. Todo se veía tan hermoso, tan perfecto. Se levantó y fue al baño. Se miró en el espejo. Tenía ojeras, barba de 3 días y los ojos inyectados en sangre. Se metió a la ducha. Mientras el agua caliente se llevaba el lodo y el sudor de la peor noche de su vida, Ricardo sintió que también se estaba quitando la piel del hombre ingenuo que había sido. Mañana, Valeria no se casaría con un millonario tonto. Mañana, Valeria conocería al verdadero Ricardo. Y la caída desde la cima social iba a ser mucho más dolorosa que cualquier golpe. La noche de la fiesta llegó con un clima engañosamente perfecto. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y una brisa suave mecía las carpas elegantes instaladas en el inmenso jardín de la mansión. Todo gritaba opulencia. Había camareros de guante blanco ofreciendo copas de Dom Perignon, una orquesta de cuerdas tocando valses suaves en una esquina y arreglos florales que costaban más que un coche pequeño. La crema innata de la sociedad de la capital estaba allí. Empresarios, políticos, influencers, las amigas envidiosas de Valeria y sus familiares, que eran tan arrogantes como ella. Valeria estaba en su elemento. Llevaba un vestido de diseñador exclusivo color champán con incrustaciones de cristales Swarovski. Lucía spectacular, radiant. Se movía entre los invitados como una reina, mostrando el enorme anillo de diamantes en su mano izquierda, riendo con esa risa ensayada y tintineante. «Ay, gracias. Gracias», decía a todos. «Sí, Ricardo me consiente demasiado. Somos tan felices». «¿Y tus suegros?», preguntó una tía lejana. «¿No van a venir?». Valeria ni parpadeó. «Ay, tía, ya sabes cómo son los viejitos». Se sintieron un poco indispuestos por el cambio de clima y prefirieron quedarse descansando en su habitación. Ricardo no quiso forzarlos. «Son tan delicados». Ricardo observaba todo desde el balcón de la segunda planta, con una copa de agua mineral en la mano. Llevaba un smoking negro impecable, pero su rostro estaba serio. Algunos invitados pensaban que era la seriedad de un hombre de negocios importante. Nadie notaba la tensión en su mandíbula. Bajó las escaleras lentamente. La música se detuvo un momento y todos aplaudieron. Valeria corrió hacia él, tomándolo del brazo, posando para los fotógrafos de las revistas de sociales. «Sonríe, mi amor», susurró ella entre dientes, manteniendo la sonrisa congelada. «Es nuestra noche». Ricardo esbozó una media sonrisa fría como el hielo. «Sí, nuestra noche». Caminaron hacia el centro de la pista de baile, donde había un micrófono y una tarima pequeña. Detrás de ellos, una pantalla LED gigante de alta definición mostraba, por ahora, un monograma elegante con las iniciales V y R. Valeria tomó el micrófono primero. «Buenas noches a todos», dijo, y su voz resonó en todo el jardín. «Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Ricardo y yo estamos muy emocionados de comenzar esta nueva etapa. Dicen que el amor lo puede todo, y yo creo que nosotros somos la prueba de eso. He encontrado a mi príncipe azul». Los invitados aplaudieron. Algunas mujeres suspiraron. Valeria le pasó el micrófono a Ricardo, mirándolo con adoración actuada. Ricardo tomó el micrófono. El peso del aparato en su mano se sentía como el de un arma cargada. Miró a la multitud. Vio las caras de la gente superficial que juzgaba todo por la apariencia. Miró a Valeria, que brillaba bajo los reflectores. «Gracias», dijo Ricardo. Su voz era grave, potente. El jardín se quedó en silencio total. Valeria tiene razón en algo. El amor es una fuerza poderosa. Pero hay algo más poderoso que el amor romántico, y es la lealtad. La sangre. La familia. Valeria frunció el ceño ligeramente, confundida por el tono solemne, pero mantuvo la sonrisa. «Esta noche», continuó Ricardo,
Íbamos a celebrar nuestro compromiso. Pero antes de brindar, quiero compartir con ustedes algo muy íntimo. Quiero que conozcan a la verdadera mujer con la que pensaba compartir mi vida. Quiero que vean, sin filtros, quién es realmente Valeria. Valeria se relajó, pensando que venía un video de sus viajes a París o Nueva York. Se giró hacia la pantalla con un gesto teatral. Core Video. Ordino Ricardo. La pantalla gigante parpadeó. El monograma V y R desapareció. Lo que apareció no fue la Torre Eiffel. Fue la imagen granulada, pero clara, de la cocina de la mansión. La fecha y hora en la esquina superior derecha marcaban ayer. Un murmullo recorrió a los invitados. En la pantalla se vio a doña Isabel, pequeña y asustada, protegiendo a la bebé. Se escuchó la voz de Valeria, amplificada por el sistema de sonido de concierto que habían contratado. Estúpida, vieja inútil. Eso valía más que tu miserable vida. El grito de Valeria en el video fue tan estridente que algunos invitados dieron un paso atrás. En la vida real, la sonrisa de Valeria se desmoronó. Se puso pálida como un papel. ¿Qué es esto?, susurró ella. Ricardo, quita eso. Pero el video continuó. Se vio el empujón. Se vio a la abuela salir corriendo. Luego, el corte a la cámara exterior. La escena bajo la lluvia era desgarradora. Ver a don Anselmo de rodillas, suplicando por un techo para los bebés, hizo que el silencio en la fiesta se transformara en jadeos de horror. No tenemos a dónde ir, gritaba el anciano en la pantalla. Que la compre la caridad. Adiós, suegrita. Y el sonido metálico del portón cerrándose. Clink. El video terminó con una pantalla negra y una sola frase en letras blancas. Mis padres y mis hijos casi mueren de hipotermia esa noche. El silencio que siguió fue absoluto, denso, asfixiante. Nadie se movía, nadie bebía. 150 pares de ojos se clavaron en Valeria. Ya no la miraban con envidia o admiración, la miraban con puro y absoluto asco. Es un montaje, gritó Valeria, rompiendo el silencio con una voz histérica, aguda. Es mentira. Es inteligencia artificial. Ricardo, te lavaron el cerebro. Ricardo no la miró. Miró a los invitados. Mis padres están en terapia intensiva, dijo Ricardo con voz tranquila, pero que cortaba como una navaja. Mis hijos de 1 año tienen neumonía. Y mientras ellos se congelaban a metros de esta casa, esta mujer, señaló a Valeria sin tocarla, estaba bebiendo el vino que ustedes están bebiendo ahora. Un murmullo de indignación estalló. ¡Qué horror! Es un monstruo. Pobre gente. Las amigas de Valeria se alejaron de ella físicamente, dejándola sola en el centro de la pista, como si tuviera una enfermedad contagiosa. Ricardo, por favor, ¿podemos hablarlo en privado?, suplicó Valeria, tratando de agarrarle el brazo. Ricardo se apartó bruscamente. No hay nada que hablar. ¿Querías casarte con un millonario? ¿No querías ser la dueña de esta casa? Pues bien, aprovecha los últimos 5 minutos que te quedan aquí. Ricardo hizo una señal a los guardias de seguridad. No eran los guardias habituales. Eran nuevos, contratados específicamente para esto. Secuenla, ordino Ricardo. No. No me puedes hacer esto, gritó Valeria mientras 2 guardias la tomaban de los brazos. Soy tu prometida. Tengo derechos. Tengo el anillo. El anillo es mío, dijo Ricardo. Se acercó a ella y, con un movimiento rápido, le arrancó el anillo del dedo. Valeria gritó de dolor y humillación. Y tú no tienes nada. Y te voy a demandar, chillaba ella mientras la arrastraban hacia la salida, pataleando, perdiendo los zapatos de cristal, el peinado deshecho, el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. Te vas a arrepentir. Sáquenla a la calle, gritó Ricardo, y por primera vez levantó la voz ante todos. Y no le den ni un abrigo. Que sienta lo que sintieron mis padres. Los guardias la arrastraron por todo el jardín, frente a la mirada atónita de la alta sociedad. La llevaron hasta el mismo portón negro. El portón se abrió. La empujaron hacia la calle oscura. Valeria cayó al suelo sobre el asfalto frío, con su vestido de miles de dólares rasgado. Se levantó, gritando insultos, golpeando la reja. Ricardo la miró desde lejos. Tomó el micrófono por última vez. La fiesta se acabó. Váyanse todos. Tengo que ir al hospital a cuidar a mi verdadera familia. Tiró el micrófono al suelo. El sonido del golpe, tump, marcó el final del espectáculo. Ricardo dio media vuelta y caminó hacia la casa, dejando atrás el caos,
los murmullos y a la mujer que había intentado destruir su vida, ahora convertida en una paria social que jamás podría volver a levantar la cabeza. En esa ciudad. Mientras caminaba, Ricardo sintió una paz extraña. No era felicidad, todavía no. Pero el peso en su pecho había desaparecido. Había hecho justicia. Ahora solo faltaba sanar. Y para eso, necesitaba volver al lado de la cama de doña Isabel, donde el verdadero amor, el que no pide nada a cambio, lo estaba esperando para despertar. El silencio que siguió a la partida de Ricardo de aquella fiesta fatídica marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Mientras los invitados de la alta sociedad se dispersaban, murmurando escandalizados y subiendo videos a sus redes sociales que convertirían a Valeria en la mujer más odiada del país antes del amanecer, Ricardo conducía de regreso al hospital. Pero esta vez, no conducía con la desesperación de quien huye de la muerte, sino con la serenidad de quien ha encontrado su propósito. Al entrar en la habitación de terapia intensiva, el ambiente había cambiado. Ya no se sentía el frío de la parca acechando en las esquinas. El monitor cardíaco de doña Isabel marcaba un ritmo constante, fuerte, rítmico. Pep, pep, pep. Música para los oídos de su hijo. Ricardo se acercó a la cama. Don Anselmo, que ya había sido trasladado a una silla reposet junto a su esposa, dormitaba con la boca abierta, agotado, pero vivo. Ricardo le acarició el cabello canoso a su padre con una ternura que jamás se había permitido mostrar antes. «Lo logramos, viejo», susurró Ricardo. «La tormenta ya pasó». En ese momento, doña Isabel abrió los ojos. Ya no había neblina en su mirada. Estaba débil, sí. Pero era ella, la mujer que había criado a un hombre de bien, aunque ese hombre se hubiera perdido por un tiempo en el camino de la vanidad. «Hijo», preguntó ella con voz ronca, «¿qué hora es? ¿Y la fiesta?» Ricardo sonrió. Fue una sonrisa genuina, la primera en días. Se sentó al borde de la cama y le tomó las manos arrugadas entre las suyas. «La fiesta se terminó, mamá. ¿Y Valeria? Valeria ya no existe en nuestras vidas. Se acabó la pesadilla». Doña Isabel suspiró. Un suspiro largo que pareció sacar todo el miedo que tenía guardado en el pecho. «No le guardes rencor, hijo», dijo ella, con esa sabiduría infinita que solo dan los años y el sufrimiento. «El rencor es un veneno que uno se toma esperando que se muera el otro. Déjala ir. Dios se encargará de poner cada cosa en su lugar». «Ya la dejé ir, mamá. Pero me aseguré de que nunca más pueda lastimar a nadie. Ahora, lo único que importa es que ustedes se recuperen, porque tenemos mucho trabajo que hacer». «¿Trabajo?», preguntó don Anselmo, despertando al escuchar las voces. «¿De qué hablas, muchacho? Ya estoy jubilado. Tenemos el trabajo de ser una familia, papá. Una familia de verdad. Y eso empieza hoy». Los meses siguientes fueron de una transformación lenta, pero profunda. No fue fácil. La recuperación física de los abuelos fue dura. Don Anselmo tuvo que hacer terapia para recuperar la movilidad completa de sus piernas, afectadas por el frío extremo. Doña Isabel tuvo episodios de tos crónica durante semanas, y los gemelos, Leo y Lucía, requirieron cuidados especiales para fortalecer sus pulmones. Pero Ricardo estuvo ahí en cada paso. Dejó la dirección operativa de su empresa en manos de su socio por 3 meses. Se convirtió en enfermero, en chofer, en cocinero, aunque quemaba el arroz, y en padre de tiempo completo. Despidió a todo el personal de la mansión que había sido cómplice del maltrato o que había callado por conveniencia. Solo se quedó Morales, el guardia de seguridad, a quien Ricardo nombró jefe de logística de la casa con un sueldo que le permitió mandar a sus propios hijos a la universidad. La mansión de los Cerros también cambió. Esas esculturas abstractas y frías que a Valeria le encantaban, desaparecieron. En su lugar, Ricardo llenó la casa de fotos familiares. Compró sillones cómodos, de esos que te abrazan cuando te sientas. Permitió que los juguetes de los niños invadieran la sala principal. El olor a incienso caro fue reemplazado por el olor a comida casera, a frijoles de olla, a café de canela. La casa dejó de ser un museo y se convirtió en un hogar. Y así llegamos al día de hoy. Han pasado 6 meses desde aquella noche de lluvia y terror. El escenario es el mismo jardín donde Valeria fue expulsada, pero parece otro mundo. El sol brilla con una intensidad dorada, bañando el césped verde y recién cortado. No hay carpas de lujo ni camareros de guante blanco. Hay una mesa larga de madera rústica, llena de platones de comida, jarras de agua de Jamaica y cervezas frías. Se escucha música, pero no son violines aburridos. Es un mariachi en vivo tocando El Rey, y la voz que canta,
un poco desafinada pero llena de alegría, es la de don Anselmo. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, canta el abuelo, levantando su copa de tequila, completamente recuperado, con las mejillas sonrosadas por el sol y la felicidad. Doña Isabel está sentada en la cabecera, riendo mientras intenta que Leo se coma un pedazo de fruta. Lucía, la pequeña que casi muere asfixiada, ahora corretea por el jardín persiguiendo a un cachorro labrador que Ricardo les acaba de regalar. Ricardo observa la escena desde la parrilla, donde está intentando asar carne bajo la supervisión experta de Morales. Le falta vuelta, patrón, dice Morales, riendo. Si se le quema la carne, doña Isabel nos regaña a los dos. No me digas patrón, Morales. Dime Ricardo. Eres de la familia. Gracias, Ricardo. Ricardo deja las pinzas y se limpia las manos en el delantal. Mira a sus padres, mira a sus hijos. Siente una plenitud que nunca le dieron los millones de dólares en el banco. Pero todavía falta algo, una última cosa para cerrar el ciclo. Golpea suavemente su copa con un tenedor para llamar la atención. Familia, un momento de atención, por favor. La música se detiene. Don Anselmo se sienta, sonriendo. Doña Isabel lo mira con curiosidad. Hijo, si vas a dar un discurso, que sea rápido, porque se enfrían las tortillas, bromea don Anselmo. Todos ríen. Seré breve, dice Ricardo, poniéndose serio, pero con una mirada dulce. Estos últimos 6 meses han sido los mejores de mi vida. Aprendí que estuve ciego mucho tiempo. Creí que el éxito era tener esta casa gigante y una mujer bonita del brazo, pero casi pierdo lo único que es irreemplazable. Ricardo mete la mano en el bolsillo de su pantalón y saca un sobremanila grueso. Camina hacia sus padres y se lo entrega a doña Isabel. ¿Qué es esto, mijo?, pregunta ella, palpando el sobre. Umbrella, mamá. Isabel abre el sobre con cuidado. Saca unos documentos legales con sellos oficiales y firmas notariadas. Don Anselmo se acerca para leer por encima de su hombro. Se ajusta los lentes. Lee en silencio. Sus ojos se abren como platos. Ricardo, esto dice que, tartamudea Anselmo, incapaz de terminar la frase. Dice que la casa es de ustedes, termina Ricardo. No es un préstamo, no es un permiso. Las escrituras de esta propiedad están a nombre de Anselmo Sánchez y Isabel Martínez. Un silencio de asombro recorre la mesa. Doña Isabel se lleva las manos a la boca. Hijo, esto vale una fortuna. Nosotros no podemos, empieza a protestar Isabel. Mamá, déjame terminar, interrumpe Ricardo con suavidad. Esa noche, ustedes fueron expulsados de aquí porque alguien les hizo creer que no era su casa, porque yo legalmente tenía el poder. Eso se acabó. Mientras yo viva, e incluso si yo muero mañana, nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia, podrá volver a sacarlos de aquí. Esta es su casa. Yo solo soy el inquilino que vive con ustedes. Pero, hijo, es tu patrimonio, dice Anselmo, con los ojos llenos de lágrimas. Mi patrimonio son ustedes, responde Ricardo con firmeza. El dinero es papel. La casa es ladrillo. Ustedes me dieron la vida, me dieron educación, y hace 6 meses me dieron una segunda oportunidad al salvar a mis hijos con sus propios cuerpos. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Quiero que duerman tranquilos, sabiendo que este techo es suyo por ley. Doña Isabel se levanta, temblando de emoción, y camina hacia su hijo. Ricardo se arrodilla ante ella, no como un niño regañado, sino como un caballero ante su reina. Ella lo abraza, hundiendo su cara en el cuello de él. Gracias, mi niño. Gracias. No por la casa, sino por el hombre en el que te has convertido. Don Anselmo se une al abrazo, y luego los gemelos, sintiendo que algo importante pasa, corren y se abrazan a las piernas de su padre y sus abuelos. Es una montaña de amor, un nudo de brazos y risas y llanto feliz. Arriba, el sol brilla implacable, borrando cualquier rastro de aquella noche oscura. Pero Ricardo sabe que la lección de esa lluvia quedará grabada en su alma para siempre. Mientras la cámara se aleja lentamente de esta escena familiar, subiendo hacia el cielo azul, escuchamos la voz de Ricardo en off, no como narrador, sino como un pensamiento final que comparte con nosotros. A veces, la vida tiene que romperte para que te des cuenta de que estás hecho. A veces, tiene que llover fuerte para que limpies el lodo que no te deja ver. Yo casi pierdo mis tesoros por cuidar mis piedras. No cometan mi error. Abracen a sus viejos hoy. Besen a sus hijos hoy. Porque el dinero puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Y al final del día,
Cuando llegue la tormenta, solo el amor te mantendrá caliente. La imagen se congela en el rostro sonriente de doña Isabel, mirando al cielo, agradecida. Fa.